Buenos días, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Panorama Informativo hasta las 9 de la mañana junto a Yami Silva. Los vamos a estar acompañando aquí en la Diaria Radio. Yami, buenos días. Buen día, Maggie. Hoy un día caluroso. Hoy llegué, Yami estaba de manga corta adentro de los estudios. Yo llevaba con las manos heladas. Igual yo creo que hay bastante gente que va a coincidir conmigo, sí, claro, porque tenemos 100% de humedad. Así que no se siente tanto los 11 grados que tenemos en este momento. Sí, no, la verdad que está muy húmedo. Se van a dar cuenta si todavía no salieron de sus hogares, o están trabajando, o están en la cama todavía, ¿por qué no? Está el pavimento totalmente mojado. Es verdad que lloviznó a lo largo de la noche, pero es bien esa cuestión que se genera en los vehículos, sí, ¿no? Que no se ve, se empañan los vidrios, los espejos, hay que limpiar todo antes de salir. Bueno, tómense un par de minutitos más porque lo lleva y lo amerita si tienen que circular por estas horas. Además, la visibilidad es baja, es de 200 metros, así que a tener en cuenta eso también en una jornada que, como habíamos anunciado, vamos a llegar a los 20 grados de temperatura. Ya se anunciaba que iba a estar nuboso con periodos de cubierto y aparecerían las neblinas y los bancos de niebla en gran parte seguramente del territorio nacional, particularmente el centro, en rutas nacionales seguramente se perciba mucho más. Mañana el INUMED ajustó incluso las temperaturas y para mañana viernes 5 de junio vamos a tener una baja probabilidad de precipitaciones. También va a estar nuboso, también va a haber nieblas y neblinas, pero la máxima va a ser de 22 grados en el área metropolitana. Sí, estaba mirando ahora esta comparación que estamos haciendo con el algoritmo de clima, así que nos hace el celular. Bueno, por ejemplo, para mañana, según la aplicación, hay 70% de probabilidad de lluvia, ¿no? Que no tiene mucho que ver con lo que dice INUMED, que está indicando una baja probabilidad de precipitaciones. Pero, bueno, viste que puede cambiar de hoy de mañana a hoy de noche, capaz que mañana aumenta la posibilidad de que llueva. Se van mejorando esos cálculos que realiza cada una, bueno, en este caso la aplicación que seguramente tome muchas bases de información, ¿no? Entre otras INUMED, que incluso durante la jornada va ajustando muchas veces la temperatura y si se ve algún indicio de lluvias también. El sábado, que mucha gente planifica un fin de semana, por qué no irse para afuera, por qué no tener alguna actividad al aire libre. Bueno, va a estar nuboso con periodos de cubierto, hay una baja probabilidad de precipitaciones también. Van a persistir las nieblas y las neblinas. Se ajusta un poco más a esta época, ¿no? 12 grados la mínima, 17 la máxima, un poquito más chica la amplitud térmica para el fin de semana, porque entre los 9 y los 20 hay bastante más, ¿no? Estoy viendo, May, que casi todo el territorio nacional está con las mismas temperaturas. Exacto. Hay como un promedio que se generó. Creo que el departamento que está con temperaturas más altas, con 15 grados, es Rocha, ¿no? Igual que ayer, ¿no? Sí. Pero después se mantiene un promedio de 11 grados, de 11 grados. Sí, algunos departamentos solamente 7 grados por estas horas. Sí. Es el caso de Florida y también de Cerro Largo, si no me equivoco. Sí, Cerro Largo también está con 7 grados a esta hora. Así que bueno, jornadas fresquitas, pero bueno, pasables. No hay que salir con tapados hasta los ojos, viste que salís gorro, bufanda, guantes. Bueno, hoy fue el caso, yo no salí con nada de eso, me arriesgué igual. ¿Bici de nuevo? Sí, pero me arriesgué y dije, no, hoy no tengo ganas de salir abrigada, no tengo ganas de tener tantas capas de ropa como todos los días. Divino, no, eso es una buena cosa. Por estas horas también mucha gente haciendo ejercicios. Ahora que pensabas en lo de la bicicleta, fue el día de la bicicleta antes de ayer. Ah, mira. Sí, fue el día de la bicicleta. No me enteré. Bueno, siempre hay un día para enterarse de estas cuestiones. Y sobre todo, mucha gente desde temprano entrenando, haciendo bicicleta en la Rambla, ya en esos equipos que se arman, esos grupos de entrenamiento. Muy lindo, la verdad. Muy tempranito, salí a hacer ejercicio, plena noche también. Mis felicitaciones. Bueno, ¿sabes qué? Ahora no tiene que ver con el ejercicio, pero me llamó la atención hace 2 días que cuando venía para acá, un poco me confundí en el día que era porque vi un montón de gente joven saliendo de no sé si era... ¿Boliches? Sí, pero me llamó la atención. No, bueno, pero más joven, creo que era más joven que yo, pero me llamó la atención porque es un martes.
martes a las 6 de la mañana. ¿Y pasaría algo, capaz? No sé. ¿No tendrían clase el otro día? No sé, me daban ganas de ir a preguntarles, pero bueno, no sé. Bueno, la próxima parás la bicicleta y le decís, chiquilines, ¿qué están haciendo a esta hora? ¿Qué están haciendo un martes a esta hora, un miércoles? Bueno, pasan 7 minutitos de las 7 de la mañana. Ya les vamos a contar. Dije... Hoy es jueves. Hoy es jueves. Sí. No, pero yo decía lo del miércoles porque ya me dijo que los había visto el martes. Claro. Acá me gritan, no, hoy es jueves. Sí, es jueves. Hoy es jueves 4 de junio. No me lo que es muy temprano. Jueves 4 de junio y pasan 7 minutos de las 7 de la mañana y ya lo decíamos, Maggie, tenemos 11 grados para toda la gente que esté saliendo, se esté vistiendo, para que tenga claro la temperatura y que hoy va a haber una máxima de 20 grados. Exacto, y ya aprovechamos a saludar, como hacemos todas las mañanas, a quienes nos sintonizan a través de la 97.9 FM aquí en Montevideo, la 102.5 en Maldonado, la 90.9 FM en Colonia, quienes también nos están mirando en el canal de YouTube de La Diaria Radio. Un fuerte abrazo para ustedes también y por supuesto a quienes a través de la página de La Diaria, porque son suscriptores, pueden estar escuchando la programación maravillosa de la 97.9. Y les decía que tenemos una entrevista, yo creo que por estos días, bien importante, ¿no? Vamos a recibir al ex rector de la Universidad de la República y actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. Le vamos a consultar por el proyecto de rendición de cuentas que deberá ser presentado como plazo máximo el 30 de junio y que se encuentra terminando de elaborar también el Poder Ejecutivo. Tiene sus lineamientos, vamos a recordar, en 4 áreas prioritarias: infancia, seguridad, personas en situación de calle y empleo. Pero ¿qué pasa con la educación, que ha sido un reclamo? No ha sido un reclamo de los sindicatos de la educación, ha sido un reclamo de la oposición también, y el histórico reclamo del 6% más 1 para la educación y la ciencia o la investigación. Bueno, ¿cómo lo ve al ser ex rector de la UDELAR cuando hoy se tienen que enfrentar a estas cuestiones? ¿Es una rendición de gasto cero como se sostiene desde algunas organizaciones sindicales o la propia oposición? ¿Esto es así o no? Porque el gobierno ha desestimado esa posibilidad, sin embargo, se sostiene que cuando uno repasa números se van a reasignar recursos. Bueno, justamente cómo serían esas reasignaciones ante esta situación económica que atraviesa el país. Le vamos a consultar por el planteo que hizo Sergio Somarúa aquí mismo, que sostiene que si se aprobara el impuesto al 1% más rico, se podrían conseguir los recursos que hoy no están en esta rendición de cuentas. Bueno, es un debate que Uruguay se debe dar por estos tiempos. Bueno, y por otra parte, cómo se viene trabajando en el documento con las conclusiones del diálogo social, qué va a pasar con las AFAP, hubo reuniones, Botana las criticó aquí mismo. Bueno, los problemas a los que se ha enfrentado el gobierno también en este último tiempo, como por ejemplo las diferencias surgidas en torno al monto que se iba a destinar, esa inversión que se iba a hacer en las obras de la Biblioteca Nacional. Se manejó un número, después se dijo que no, que había sido un error de comunicación. ¿Está fallando la comunicación a nivel del Ejecutivo, de Presidencia de la República? Bueno, también es interesante tener su perspectiva. Sí, después, como siempre, vamos a estar conversando con nuestro compañero Antonio Ladra en su columna, que hoy va a ser hoy sí que hace un giro radical de todo lo que veníamos hablando, porque en realidad es algo que él hace tiempo ya quería hablar, ¿no? Cuando se reglamentó la ley de eutanasia, él tenía ganas de hacer una columna sobre esto y justamente hoy nos va a hablar de Pablo Canepa, que, bueno, un paciente y militante, es una persona que luchó para que Uruguay tuviera una ley de eutanasia y finalmente pudo acceder a ella. Antonio nos va a contar su historia, el proceso y la decisión que tomó Canepa, no como el segundo caso en nuestro país, sino como, bueno, de alguien que transitó todo el proceso y como alguien que decidió hasta el final qué hacer con su propio relato, con su propia historia. Sí, una historia muy conmovedora, ¿no? De una persona muy joven, digo muy joven porque tenía mi edad, Pablo, ¿no? Y que bueno, uno repasa cómo fue su lucha, cómo fue su militancia, cómo fue su decisión, cómo fue el acompañamiento de su familia. No debe ser fácil para una madre acompañar un proceso así, ¿no? Pero bueno, desde una mirada mucho más humana y sensible, no como el segundo caso de eutanasia en nuestro país, como decías vos, Yamí. Pero bueno, vamos a también invitar a quienes nos están escuchando a que se comuniquen por nuestro número de WhatsApp. Nos pueden escribir al 099-891-888 y ahí también lo pueden ver quienes están en YouTube, gracias al trabajo de nuestra nueva compañera Emilia, y también gracias al
todo el trabajo que hizo nuestra queridísima compañera Julia desde abril de este año, pero también desde antes, incluso desde el café, que bueno, vamos al final vamos a estar hablando un poquito de ella también. Vamos a comenzar a desarrollar las principales noticias. De 7 a 9, Panorama Informativo. Conducción, Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama Informativo. Titulares. Pasan 12 minutos de las 7 de la mañana, el Parlamento aprobó la ley que agiliza la expropiación de inmuebles con deuda compensable. La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de ley que permite la abreviación del trámite expropiatorio de bienes inmuebles con deuda compensable. Esta iniciativa, que fue impulsada por la bancada de senadores del Frente Amplio, ya había sido aprobada en la Cámara Alta, pero regresó con modificaciones desde la Cámara de Diputados, por lo que fue necesaria su ratificación. Ahora resta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Al momento de la votación, el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, uno de los principales promotores del proyecto, dijo que la iniciativa apunta a dar una respuesta a la situación desesperante de tener suelo urbano sin utilizar. Andrade mencionó que a pesar de las dificultades que conlleva la normativa vigente, la Intendencia de Maldonado recuperó 4 bocas de pasta base que estaban en el centro de la ciudad e hizo un estacionamiento, mientras que la de Montevideo llevó adelante una experiencia piloto con 60 predios que se dio a una cooperativa con resultados para 1.054 familias, además de que se recuperó deuda por $10 millones. Bueno, sí, es la tapa de la diaria hoy, ¿no? Vamos a compartir también esa información para quienes quieran profundizar un poco más en este proyecto, de qué va. La iniciativa, bueno, como decía Yami, es promovida por el senador Oscar Andrade, así que bueno, allí pueden profundizar un poquitito más acerca de lo que representa este proyecto, bueno, y algunos ejemplos que ponía el propio Andrade, ¿no? Muchas veces hablamos de estos temas, lo que implica tener una casa abandonada, una casa que muchas veces la deuda es tan grande que el valor del inmueble es prácticamente nulo. Pero bueno, vamos con otros titulares. Oficialismo y oposición lograron nombre de consenso para la vacante en la Suprema Corte de Justicia. El actual ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de cuarto turno, Alejandro Franca, tendrá el apoyo del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado en el plenario de la Asamblea General. La convocatoria a sesión extraordinaria para el voto de la venia legislativa tendrá lugar el próximo viernes a las 14 horas. Franca reemplazará al ministro Tabaré Sosa, quien al cumplir 70 años dejó su cargo el pasado 10 de marzo. Consultado por la diaria, el senador Eduardo Brenta indicó que este acuerdo es una señal muy buena en un momento de mucha tensión entre el gobierno y la oposición, y manifestó su expectativa de que esto permita ir avanzando en otras áreas, como por ejemplo mencionó que ya existe una vacante en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el retiro de la jueza Selva Clet. Se suma también la situación del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, para lo cual Vamos Uruguay y el sector del Partido Colorado reclama el cumplimiento de acuerdos y también la designación de un fiscal de corte titular, una negociación a la que el oficialismo le asigna particular importancia. Y hablando de acuerdos, quiero hacer un breve apunte porque ayer ya lo hablábamos un poco con Juan Miguel Petit, director de la Institución de Derechos Humanos y ex comisionado parlamentario, pero finalmente se volvió a conformar la comisión especial para designar un comisionado parlamentario y se lanzó la convocatoria el martes. Y bueno, y algunas de las cosas que surgieron a partir de, bueno, de algunas fuentes de esa comisión es que podría haber un acuerdo para proponer finalmente a Daniel Radío, actual director del INISA, como comisionado parlamentario, alguna posibilidad que ya se venía manejando en los últimos días. Sí, creo que el nombre de Radío justamente surgió luego que esa comisión dejó de trabajar, ¿no? Claro. Ahora se retoma, hay un nombre de consenso, se supone o se estima, no sé qué hará Cabildo Abierto, pero bueno, por lo pronto es un nombre de consenso dentro de la oposición, o gran parte de la oposición y el oficialismo. Sí, y para ese nombre se requiere, o sea, lo que requiere la ley es llegar a 3/5 de la Asamblea General, y justamente con el partido, con el Frente Amplio, con el Partido Nacional, y si el Partido Colorado finalmente adhiere a esta propuesta, ya se llegarían esos votos, y por supuesto el Partido Independiente también con Gerardo Sotelo. Exacto.
Bueno, el contraalmirante Gustavo Luciani dijo que los más experientes no votaron por Cardama. Los dichos fueron realizados durante su comparecencia ante la Comisión Especial de la Asamblea General que investiga el caso del astillero Cardama. Luciani integró la Junta de Almirantes que consideró las propuestas de los astilleros en el periodo de gobierno anterior. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Luciani señaló que el papel de los integrantes de esa junta fue de asesoramiento técnico al comandante y en ese ámbito evaluaron solamente la parte técnica de las diferentes propuestas que hubo. Luciani dijo que los más experimentados, entre ellos él mismo, no votaron a Cardama. Consultado sobre si advirtió irregularidades en el proceso, señaló que no y recalcó que la evaluación realizada por la Junta fue técnica sin considerar los costos de cada propuesta, algo que a su entender tuvo un peso importante en la decisión final. Bueno, y el Ministerio de Defensa confirmó finalmente el cese de la abogada de represores de la dictadura por violar la Constitución. Sí, el Ministerio firmó la resolución que define el cese de Graciela Figueredo como asesora del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, cuestionada por actuar como abogada defensora de numerosos militares acusados y condenados por delitos de lesa humanidad. En la resolución, el Ministerio señala que la abogada, en su calidad de militar, violó lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución de la República al participar en un acto público de carácter político durante el debate internacional realizado en el Parlamento Europeo, en el que se cuestionaba la actuación de la justicia uruguaya en las investigaciones sobre los crímenes de dictadura. El documento señala que la Constitución preceptúa que los militares en actividad deben abstenerse de ejecutar cualquier acto de naturaleza política, sea este público o privado. La Junta de Montevideo votará hoy el financiamiento para proyectos de la Intendencia. La Junta Departamental de Montevideo mantiene un escenario abierto ante la votación de los 5 planes extra presupuestales presentados por el gobierno departamental. El oficialismo necesita al menos 4 votos de la oposición para lograr la aprobación de los distintos préstamos que requieren una mayoría especial de 2/3 que equivale a 21 ediles. Desde hace semanas hay certeza sobre la aprobación del proyecto de saneamiento al que se destinarían 84 de los más de 300 millones de dólares en fondos extra presupuestales que solicitó la comuna. Por el contrario, el plan de revitalización de Ciudad Vieja es cuestionado en su totalidad por la oposición. Para los planes sobre veredas, calles y saneamiento, los ediles han presentado propuestas que podrían llegar a ser atendibles por la Intendencia, pero hasta anoche continuaban lejos de tener una definición, por lo que se estima que las negociaciones continúen durante la sesión. La oposición tampoco ve con buenos ojos la compra con financiamiento extra presupuestal a 25 años de camiones recolectores que tienen una durabilidad de entre 10 y 15 años. Entendemos que eso debería ser absorbido con fondos propios o con la financiación que determina la Intendencia, pero que no sea a largo plazo. Esto fue lo que señaló el edil colorado Federico Paganini. Mami, pasamos a otro tema que ha estado en la agenda en estos días también, que es la aprobación del gobierno y del presidente Yamandu Orsi, porque solo 1 de cada 5 personas aprueba la gestión del gobierno según una encuesta de Opción. Sí, según los datos, el 4% de las personas calificó la gestión del gobierno como muy buena, 16% consideró que es buena, 30% dijo que no es ni buena ni mala, mientras que 26% la calificó como mala y 22% como muy mala. El 3% restante dijo que no sabía o prefirió no contestar. En cuanto a la aprobación de Orsi como presidente, los números son un poco mejores que los del gobierno. 26% la aprueba y 43% lo desaprueba. En comparación con la anterior medición realizada en el primer trimestre de 2026, la desaprobación del gobierno de Orsi creció 10% y la aprobación bajó 3%. Si se observa un periodo más largo, se constata una tendencia al aumento en la desaprobación. A mediados del año pasado se situaba en 22% y hoy el porcentaje de quienes rechazan la gestión es más del doble. Volvemos al Parlamento con algo que ya se había anunciado hace un tiempo, porque Identidad Soberana propuso crear una comisión investigadora por el archivo Epstein y las vacunas COVID, pero ya se adelantó que no se conseguirán los votos. La propuesta fue presentada por la diputada Nicole Salle, hija del líder del partido, al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi, bajo el título Responsabilidades del Estado en su inserción dentro de la arquitectura filantrópica, financiera, institucional, regulatoria y contractual
vinculada a la preparación y respuesta pandémica. En su fundamentación plantea que se investigue la eventual existencia de vínculos, intermediaciones, canales de acceso, facilitaciones institucionales o coincidencias operativas entre la arquitectura pandémica internacional y las redes criminales reveladas por los archivos federales relativos a Jeffrey Epstein. Esto es lo que decía el documento con la fundamentación de la comisión. Entiendo que son dos investigaciones por separado o en algún punto tienen un vínculo. Es un buen punto. Sí, yo entiendo que se le quiso encontrar un vínculo, sí, ¿no? Bien. Entre una cosa y otra. Claro. Creo que Epstein se murió bastante antes de la pandemia igual, ¿no? Pero tras el pedido se creó una comisión preinvestigadora que analizó la solicitud. El diputado blanco Pablo Abdala, uno de sus integrantes, señaló en diálogo con La Diaria que van a votar negativamente porque entienden que lo planteado no justifica la creación de una comisión investigadora. Entre otras razones, porque describe un escenario internacional que no es real. Y pasamos a otros temas de educación, porque la ANEP realizará 44 nuevas obras de infraestructura bajo la modalidad de participación público-privada. Las obras estarán listas entre 2028 y 2029 e implican una inversión de $150 millones. Según indicó el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, ese monto forma parte de los $325 millones que el organismo prevé destinar a obras de infraestructura y mantenimiento de centros educativos durante el quinquenio. Entre los proyectos se incluyen 2 piscinas cerradas, 10 polideportivos, 2 escuelas de tiempo completo y 20 centros educativos distribuidos entre liceos y escuelas técnicas y agrarias. La modalidad de participación público-privada implica que el Estado contrata a empresas privadas para el diseño, la construcción y el financiamiento de nuevas infraestructuras, mientras que estas empresas también asumen el mantenimiento de los edificios. Bueno, entre otros temas, damnificados de Conexión Ganadera estiman que las estafas de los fondos ganaderos alcanzan los $600 millones. Sí, tenemos que hablar de un grupo de damnificados de Conexión Ganadera que advirtió sobre la lentitud de los procesos judiciales que atraviesan todos los procesos vinculados a estafas con fondos ganaderos y estimaron que fueron perjudicadas unas 6.000 familias afectadas en unos $600 millones. Señalaron, con base en el conteo realizado por el síndico Alfredo Chabatone, que solo se encontró en los campos 10% del ganado que debía haber por contrato y apuntaron a las falencias del Sistema Nacional de Información Ganadera y su incapacidad para poder dar garantías de la información allí registrada. Además señalaron que ya es momento de determinar si existe o no algún tipo de responsabilidad por estas fallas y la eventual responsabilidad del Estado derivada de estas acciones u omisiones en los controles que debían realizarse y añadieron que es necesario dimensionar el daño que esas declaraciones fraudulentas pueden hacerle al sistema financiero. Cotización de la moneda. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos a recordar cómo van a abrir los principales mercados, sobre todo a nivel de las monedas. El dólar, 39.15 a la compra, 41.55 a la venta. El peso argentino, 0,20, 0,40 compra y venta respectivamente. El real, 7.50 a la compra, 8.75 a la venta. Y el euro, 45.70 a la compra, 49.70 a la venta. Yami, 7 de la mañana, 24 minutos, lo decíamos, aún sigue la noche bastante cerrada, aunque ahora estoy viendo algún resplandor por allá atrás, pero todavía faltan algunos minutitos para que comience a aclarar en la capital del país. En el este capaz que está un poquitito más claro. Teníamos mensajes ya para repasar, saludos que vienen llegando desde parte del territorio nacional. Sí, hay alguien que ya quiere hablar de deportes, pero esta vez se quiere centrar en el básquetbol, en el Peñarol en el básquetbol. Ah, muy bien, el hincha de Peñarol de todos los días. Sí, pero esta vez quiere hablar solo de básquetbol. Dice que el futuro de su pasión está en el básquet y dice, ¿a quién le importa el fútbol? Vamos arriba a Peñarol. Sí, no, aparte ahora viene el Mundial, a nadie le va a importar el fútbol. Pero está bien, a nivel local me parece muy buena elección apostar al básquetbol. Ayer una noticia muy buena que surgió, que me imagino que Yamila en su espacio de deportes de este programa la va a repasar y tiene que ver con Georgian de Arrascaeta. Sí. Y esa lesión que no fue tan grave. Así que también les vamos a contar acerca de eso tras la pausa. 7 de la mañana, 25 minutos. Hacemos un cortecito y ya volvemos. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Primero está la tierra.
tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Gales cumple 50 años. 50 años cambiando pesos, dólares, euros y todas las monedas del mundo. Pero el verdadero cambio fue cuando te vimos cambiar a vos. Te vimos crecer y decidimos crecer contigo, acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales 50 años. El cambio te favorece. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librería Selvi Rey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Si estás pensando en cambiar el auto, espera hasta el viernes, porque del viernes 5 al domingo 7 de junio llega la gran Feria Nacional Chevrolet a Carper, con bonos de hasta $2.500. Además, descuentos con cobertura del Banco de Seguros del Estado y patente anual gratis en modelos seleccionados. Te esperamos este viernes, sábado y domingo de 10 a 18 horas en Carper, Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Tu Chevrolet marca Carper. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. Internacionales. Ya estamos casi en las 7:30 de la mañana y tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Brasil, porque justamente su presidente Luis Inácio Lula da Silva dijo que Brasil no puede aceptar la manera en que es tratado por Estados Unidos. El presidente de Brasil respondió ayer con indignación ante las medidas con las que el gobierno estadounidense intenta presionar a su país a 4 meses de las elecciones. Después de un consejo de ministros y junto a su gabinete, Lula dijo que va a luchar para que este país no sea tratado como una republiqueta insignificante. La reunión de los integrantes del Poder Ejecutivo tuvo lugar después de que el gobierno de Donald Trump anunciara que podría aplicar aranceles adicionales de 10 o 12.5% a unos 60 países, entre ellos Brasil. Según los argumentos de Washington, la medida se dirige a gobiernos que no hacen lo suficiente para combatir el comercio de productos fabricados con trabajo forzoso, algo que termina por afectar comercialmente a Estados Unidos. Lula advirtió que Washington maneja números equivocados y que Estados Unidos no tiene déficit comercial con Brasil, sino un gran superávit. En esa dirección, Lula dijo que si alguien necesita imponer un arancel es Brasil contra Estados Unidos y no lo contrario. Bueno, seguimos en la región. Keiko Fujimori dejó abierta la puerta a desconocer el resultado electoral en Perú. A pocos días de la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales peruanas que se van a celebrar el domingo, la incertidumbre es enorme en el país mientras los candidatos encaran la fase final de su campaña. De acuerdo a la última encuesta difundida por la consultora Ipsos, la candidata derechista y líder del partido Fuerza Popular le lleva una leve ventaja al izquierdista Roberto Sánchez Palomino de Juntos por el Perú. Según el estudio, Fujimori, que por cuarta vez intentará acceder a la presidencia, le lleva 2 puntos de ventaja a Sánchez, por lo que la diferencia se ubica dentro del margen de error. Además, hay que tener en cuenta que quienes declararon que anularán su voto son
o se estima en el entorno del 12%. Los que dijeron que aún no decidieron a quién apoyarán son el 15%, por lo que la elección está totalmente abierta. En ese sentido, fueron significativas las recientes declaraciones de Fujimori, quien durante una visita a la ciudad de Chiclayo puso en duda que vaya a aceptar los resultados de la elección. Al ser consultada por la prensa sobre si respetaría los resultados en caso de resultar derrotada, la candidata respondió escuetamente: bueno, vamos a ver. Bueno, y vamos nuevamente a lo que está sucediendo en estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que discrepan justamente en esta situación que está en curso. A pesar de que las negociaciones mediadas por funcionarios de los gobiernos de Pakistán y Qatar siguen adelante, en sus declaraciones públicas las partes difieren notoriamente sobre el alcance que están teniendo estas conversaciones, que tienen como finalidad poner fin a la guerra que Washington junto a Israel lanzó contra Teherán el 28 de febrero. Ayer, en declaraciones que brindó a la prensa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que las negociaciones con Irán van muy bien e incluso sugirió que se podría llegar a un acuerdo durante el fin de semana. En otro tono completamente diferente, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que si bien los contactos y las conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos no se cortaron, todavía no se ha logrado un avance sustantivo en las negociaciones, rebajando por completo la apuesta de Trump. Deportes. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, 11 grados 6 décimas la temperatura. Para quienes nos siguen por YouTube, y yo te voy a invitar a vos también a mirar el monitor que tenés enfrente, porque está surgiendo un amanecer realmente espectacular aquí en Montevideo. ¿Podemos mostrar el fondo de Yami? A ver con esa cámara. Miren lo que es. Espectacular. Una postal, Yami. Hacemos fotos. Unos minutos nomás que se puede ver, así que bueno, hay que apreciarlo. Hace 2 minutitos, obviamente estábamos leyendo los internacionales, pero me distraje bastante viendo el rojizo que había en el cielo, que obviamente en cuestión de minutos va cambiando muchísimo. Pero vamos a hablar de deportes y esta noticia que es como un alivio, ¿no? Qué suerte que fue así, respecto a la lesión de Georgian de Arrascaeta, que finalmente estará con Uruguay en el Mundial. Exacto, la Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó que el volante ofensivo continuará en la lista de 26 futbolistas convocados por Marcelo Bielsa para la Copa del Mundo. El del Flamengo sufrió una molestia muscular durante un entrenamiento en el Complejo Celeste, pero los estudios descartaron una lesión que le impida participar de la Copa del Mundo. Sí, la preocupación había sido importante porque la lesión se produjo a menos de 2 semanas del debut ante Arabia Saudita, que recordemos es el lunes 15 de junio. Sin embargo, la AUF informó que se trata de una afección muscular de menor entidad, por lo que no será necesario reemplazar al futbolista y se espera que pueda recuperarse a tiempo para integrarse con normalidad a la competencia dentro de los plazos establecidos. De Arrascaeta viene recuperándose de una fractura de clavícula que sufrió en abril y es una de las piezas más determinantes del plantel celeste, pero todavía no se sabe cuándo podrá volver a entrenar con normalidad o estar disponible para competir. Sí, 2 cosas. Una es que en una semana exacto comienza el Mundial. Estamos hablando del jueves 11 de junio, este Mundial particular que va a tener a 3 países, ¿no? México, Canadá y Estados Unidos. Y por otra parte, en lo que se ha señalado, va a estar en la competición, no así para el primer partido, que es prácticamente un hecho que entre la lesión que venía arrastrando, esa fractura de clavícula, más lo que sucedió a nivel muscular en estas últimas horas, parece complejo que pueda estar pronto para el lunes 15, pero bueno, quedan 2 partidos más de la fase de grupo. Bueno, y seguimos hablando del Mundial Maí, porque la selección uruguaya afina detalles antes de la Copa y va a recibir el pabellón nacional. El plantel celeste tendrá hoy una jornada especial en el Complejo Celeste, donde recibirá el pabellón nacional de manos del presidente Yamandu Orsi y otras autoridades de gobierno. La actividad se desarrollará en el marco de la inauguración de nuevas obras financiadas a través del programa FIFA Forward, entre ellas una cancha de césped artificial, otra de césped híbrido y espacios destinados a la recuperación deportiva. El acto será una de las últimas actividades protocolares antes de la partida rumbo al Mundial 2026. Mientras tanto, Uruguay también prepara la despedida de sus futbolistas con actividades abiertas al público en Pando y Canelones, donde los hinchas podrán acompañar al plantel antes del viaje. El objetivo es acercar a la selección a la gente mañana y el sábado fortalecer el vínculo con los hinchas.
Vamos a hablar de básquetbol porque ya empezaron estas finales. Peñarol tomó ventaja en la primera de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Sí, bueno, ya hablábamos de esto, de gente que está ilusionada con este deporte, porque el equipo de Leandro García Morales dominó el trámite de la primera final con Aguada desde el segundo cuarto, controló los rebotes y mostró una versión sólida en ambos costados de la cancha para quedarse con el primer punto de la definición, ganando 99-82 en el Antel Arena. La gran figura de la noche fue Skyler Hogan, que terminó con 33 puntos y lideró la ofensiva aurinegra con una actuación determinante. También fueron claves los aportes de Emiliano Serres, autor de 16 unidades y protagonista de una racha decisiva en el último cuarto, y del brasileño Gabriel Jau, que generó ventajas constantes cerca del aro. Del lado rojiverde, Santiago Vidal sostuvo a su equipo con 19 puntos y 9 asistencias. Para los juegos 2 y 3, las finales van a cambiar de escenario por no estar disponible el Antel Arena. Los partidos se van a disputar en la cancha de los clubes. El martes que viene jugarán a las 21:15 en el Palacio Peñarol, mientras que el viernes 12 lo harán en el gimnasio de los Aguateros. Bueno, dejamos el deporte por un ratito, vamos a hablar ahora y compartimos noticias que llegan del segmento local. De la diaria vamos a comenzar por el litoral, en este caso Paysandú. Sí, porque Uruguay completó la conexión con fibra óptica en todas las localidades de más de 1.000 habitantes. Antel inauguró este miércoles la red de fibra óptica en Porvenir, localidad ubicada a 15 kilómetros de Paysandú. El acontecimiento fue destacado como un hito para las telecomunicaciones del país. La localidad sanducera se convirtió en el último centro poblado de más de 1.000 habitantes en incorporarse a la red de fibra óptica, completando así una meta histórica para el país. El alcalde de Porvenir, Nilson Allende, destacó el impacto que tendrá la obra para la comunidad al admitir que el acceso a una conectividad de calidad beneficiará directamente a más de 80 estudiantes del liceo, 170 alumnos de la escuela 14, al CAIF, la comisaría, el municipio y a más de 400 familias de la zona. El presidente de Antel, Alejandro Paz, definió la jornada como un hito para Uruguay y subrayó la trascendencia del avance alcanzado, porque Uruguay se transforma en el primer país de toda América, en lograr este hito, según relató el jerarca. Este logro posiciona al país como uno de los líderes continentales en conectividad, sostuvo. Bueno, y ponemos una pata en Colonia, pero al mismo tiempo en Montevideo, porque el Senado recibió a pescadores que fueron desalojados en la costa de Punta Artilleros. Sí, trabajadores colonienses de la pesca comparecieron ante la Comisión de Ambiente del Senado para exponer su situación luego de haber sido desalojados de un predio costero que utilizaban para desarrollar su actividad. Los trabajadores solicitaron apoyo institucional para encontrar una solución que les permita continuar trabajando en la zona. El conflicto se originó hace unos años, en 2022, cuando uno de los herederos de la antigua arenera propietaria de esos terrenos inició los trámites de desalojo de las familias que ocupaban las viviendas ubicadas junto a la costa del Río de la Plata. Las fincas se encontraban dentro de una de las chacras surgidas tras el fraccionamiento de la superficie original. Durante la reunión en el Senado, los pescadores plantearon el impacto que tuvo el desalojo sobre su trabajo y reclamaron alternativas que les permitan mantener la actividad en la zona. Los legisladores recibieron los planteos y analizarán posibles caminos para atender una situación que afecta a varias familias. Bueno, y volvemos a irnos al litoral porque vamos a hablar de Salto, porque acuerdo en la empresa Frutura destrabó conflicto durante la cosecha de cítricos. Una asamblea de trabajadores de la empresa Frutura resolvió levantar las medidas sindicales que afectaban la cosecha citrícola en Salto, tras alcanzar un acuerdo sobre el reclamo por 1 hora de inactividad durante la jornada laboral. El conflicto se originó por diferencias entre la empresa y los trabajadores respecto al pago de ese tiempo sin trabajar, una situación que había generado dificultades en el desarrollo normal de la zafra. La negociación permitió acercar posiciones y evitar una profundización de las medidas. Con el acuerdo alcanzado, las tareas de cosecha se retomaron con normalidad y la resolución fue valorada como una salida que permite garantizar la continuidad de la actividad en uno de los momentos más importantes de la temporada citrícola. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Bueno, hay gente que tiene frío, otra que tiene calor en esta jornada. Lo concreto es que la realidad objetiva de la temperatura es que tenemos 11 grados 6 décimas a esta hora en Montevideo, y la otra es que hay 100% de humedad. Así que también nos pueden mostrar cómo están las calles en los diferentes puntos del país, ¿no? Sí. Pavimento muy húmedo, mojado.
los vehículos. ¿Te diste cuenta del rocío en los vehículos? Sí. Esa suerte entre rocío, empañado, todo. Sí, no, la calle también. Parece que yo cuando salí pensé que había llovido, no sé, toda la noche, pero no, en realidad no. Y se forman igualmente algunos charquitos ahí que hay que ir esquivando. Pero bueno, los invitamos a que nos manden esa consigna que decía Maggie, algunas fotos al 099-891-888 y ya están cumpliendo con esto porque nos llega un video. Nos llegan fotos, nos llegan videos, llega todo. A ver, vamos a ver si este video lo podemos pasar, pero David, es también ya lo están procesando ahí en la mesa de controles para quienes... Porque también puede pasar esto, mira, estás en tu casa, decís, estoy escuchando, bueno, o estás con la radio, y decís, no, voy a mirar el canal de YouTube un ratito de La Diaria, a ver qué amaneceres nos están regalando los oyentes desde diferentes puntos del país. Sobre todo llegan muchos del norte y de Montevideo, ¿no? Así que vamos a invitar al resto del país, al litoral, por ejemplo. Sí, bueno, nos dicen, desde Colonia también nos escriben, desde el ensueño dicen ahí, que hay neblina y algunas gotas que están cayendo y nos mandan una foto muy linda de una calle con árboles en los costados. ¿Viste? Son esas fotos que se puede sentir el olor de los árboles. Totalmente, mirá. ¿Esto dónde es? ¿Nos llegan a aclarar? Eso mismo, yo quería preguntar a ver dónde es este video que nos envían de este amanecer espectacular. Con mucha niebla se ve igual, ¿no? Sí. Precioso el cielo, creo que bastante más claro que acá, o sea que capaz que Montevideo no es. Es una zona rural seguro, pero no terminamos de alcanzar, porque aparte sierras no se ven mucho, ¿no? Así que no podemos... Jorge, contanos de dónde es este video. Te agradecemos muchísimo. Perdón, iba a leer un mensaje que no era de otra persona que nos escribía de Solimar, pero pensé que era la respuesta ¿De a Jorge? Esto, pero no era de Jorge, Es otro video que nos envían desde la ruta en Solimar. Bárbaro, bueno, muchas fotos que también nos hacen llegar. El agradecimiento a todos ustedes. Siempre es un placer compartirlas. Nos gusta mucho ver el amanecer con Yami, así que nos pueden seguir enviando estas imágenes. Hacemos una pausa y al regreso seguimos compartiendo más noticias y les reiteramos si recién se están sintonizando con Panorama Informativo que va a estar Rodrigo Arim, el director de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ex rector de la Universidad de la República, aquí en esta mañana conversando particularmente sobre rendición de cuentas. Ya volvemos. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas, podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en La Diaria Radio, 97.9. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y Tigo. Suscríbete ahora llamando al 0800-3555.
En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. De la mañana con 46 minutos, seguimos adelante aquí en Panorama Informativo y hoy les comentábamos algunas novedades vinculadas a la comuna de Montevideo. En este caso, el intendente de la capital, Mario Vergara, participó del ciclo Desayunos Útiles de Somos Uruguay, que se realizó en el Salón de Eventos y Convenciones del Lato. Allí Vergara dijo que la aprobación de los proyectos extra presupuestales que presentó la intendencia implicaría en la aceleración de 1 año y medio la gestión de residuos. El audio del día. Pero cambiar 500.000 de hogares en su forma de recolección de residuos lleva tiempo. Y la sensación que nosotros tenemos es que en lo que ya hemos hecho, las cosas mejoran y la percepción de la gente mejora. Lo que tenemos es que acelerar esto. Para eso es que, entre otras cosas, necesitamos que se apruebe el plan de limpieza en la Junta del día de mañana, porque eso nos va a permitir acelerar al menos 1 año y medio el proceso que, reitero, es muy ambicioso, es un cambio integral y radical del sistema de recolección que lleva su tiempo. Sí, esto, bueno, estábamos escuchando justamente lo que decía Vergara sobre la votación que se va a llevar a cabo y complementamos un poco, Maggie, lo que ya informábamos hoy, ¿no? De cuáles están siendo las posiciones de la oposición. Por ejemplo, el edil nacionalista Juan Ignacio Abdala, en diálogo con Canal 5, cuestionó que la Intendencia de Montevideo los apure para votar hoy en vez de poder estudiarlo bien y hacer propuestas con tiempo. Planteó que para préstamos hay tiempo y si primero hay inversión y cambios estructurales en la Intendencia de Montevideo, podemos estudiar la posibilidad de votar. Y también el edil blanco, Gabriel Cuña, dijo, bueno, nosotros no estamos diciendo no porque no a todo, cuando, bueno, explicó la postura de su bancada, que lo que sostiene es que se va a votar el saneamiento, que es lo que acumula mayores consensos, pero que el resto de los planos se supedita a que haya algunos resultados, por ejemplo, déficit cero en la rendición de cuentas 2027, como ha proyectado la Intendencia de Montevideo, algo bueno que venía en línea con lo que decía el edil Juan Ignacio Abdala, ¿no? De poder ver a la interna de la Intendencia de Montevideo las finanzas de la comuna y, bueno, después ver si se votan efectivamente estos proyectos extra presupuestales. Sí, bueno, va a ser un día de negociación, ¿no? Tal cual ya estaba previsto y como habíamos señalado más temprano, cuando repasábamos las noticias de nuestro país y particularmente lo que estaba sucediendo a nivel de Montevideo con lo que aguarda la Intendencia para ver cómo administra los fondos, ¿no? Y cómo se llevan adelante las obras y la posición justamente de la oposición, ¿no? Respecto a algunas cuestiones particulares, los camiones, ¿no? Ya lo decíamos, si trasciende más de un periodo, pero en realidad se puede decir que es algo duradero, bueno, sí o no. Creo que por allí van a estar un poco las negociaciones. Tal vez el propio oficialismo toma alguna decisión y dice, bueno, esto lo cubrimos con fondos propios y esto lo volcamos, que se iba a destinar para ahí, lo volcamos para otro tipo de obras. Bueno, es parte de la democracia, del debate y de la negociación que va a haber en las próximas horas en la Junta Departamental de Montevideo. Vamos a hacer una pausa, estamos a las 8:10 de la mañana, siguen llegando muchísimos mensajes. Ya les contamos que íbamos a estar en comunicación y en realidad recibiendo aquí a los estudios de la Diaria Radio a Rodrigo Arim, director actualmente de la
OPP, ex rector de la UDELAR, y eso por sí mismo, por estas horas, genera ciertas cuestiones, ¿no?, contradictorias. El presupuesto que se va a destinar a la educación, el reclamo histórico que había por parte de la UDELAR, pero de la educación en términos generales, y el presupuesto con el que se cuenta hoy. ¿Con qué dinero se cuenta para esa rendición de cuentas? Sí, está bueno esto de recordar, ¿no?, que la UDELAR en su pedido presupuestal, antes de que se presentara el presupuesto por parte del gobierno, había pedido un 52% de incremento en su presupuesto, ¿no? Bueno, y que ese aumento no fue contemplado en su totalidad, fue contemplado mucho menos que esos millones de dólares que estaban precisando para, para estructuras, para los edificios, para las carreras, para más docentes, para mejorar esa relación docente-estudiante, ¿no? Para un montón de cosas. Entonces, los denominados equipos multidisciplinarios que muchas veces facilitan la tarea de los docentes y de los estudiantes también. Sí, exacto. Que no son nada menores para los chiquilines. Es cierto, tal vez que décadas atrás no existían. Bueno, hoy se siente esa necesidad y es un reclamo histórico también desde hace ya algunos años de los docentes y de los sindicatos de la educación. Hacemos la pausa, ya llegó Rodrigo Arim, así que tras la misma conversamos con él. Voy buscando la frontera, afilando la emoción. Endurece el movimiento, atrasado el corazón. A veces gano, a veces muerdo sin remedio las canciones. A veces sufren dentro del cuerpo los errores, imitando la carrera, apagando la emoción. Duermo en una enredadera, triturando la pasión. Triturando la pasión. Vaya yo, para
CE. Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora, sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Junio en el Teatro Solís, recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años, el regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano Piano, Andrea Aroa y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario, memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala, historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. Cuando pienso en lo importante de estar cerca, no pienso solo en la distancia. Pienso en sentir que si pasa algo, hay alguien ahí. Porque la salud no es algo en lo que pensás todos los días hasta que lo necesitas. Y ahí, la cercanía hace la diferencia. Saber que tenés un sanatorio cerca, que hay una policlínica cerca y que no estás solo. Yo elijo estar cerca. Y por eso elijo a la única mutualista con 5 sanatorios y 50 policlínicas. Si tu cédula termina en 6, afíliate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. Llegó la promo Cargá y Viajá de Estaciones ANCAP. Prepara las valijas, porque cargando en Estaciones ANCAP podés ganarte uno de los 12 premios para viajar al lugar del mundo que quieras. Un safari en África, un crucero familiar, recorrer Europa, Caribe con amigos o lo que se te ocurra. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Cargá y viajá en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Estamos a segundos nada más de las 8 de la mañana y es un placer realmente recibir aquí en esta mesa de trabajo a Rodrigo Arim, ex rector de la Universidad de la República. Estuvimos dialogando en la previa a comenzar esta entrevista, más allá que sigue dando clases, cuánto podía extrañar esa institución, y actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hay muchos temas, pero el central y el que queremos aprovechar también para informar a la ciudadanía, a la población y sobre todo a los oyentes de la diaria es cómo se está trabajando en ese proyecto de rendición de cuentas. Arim, bienvenido, buenos días. Buenos días, es un gusto estar con ustedes y estar por primera vez en esta mesa de la Diaria Radio. Bueno, el agradecimiento es nuestro porque esté por acá. El plazo máximo para entregar este proyecto, lo mencionábamos más temprano, es el 30 de junio. Hay 4 ejes que se han destacado por parte, o por lo menos esos lineamientos en los que trabaja el gobierno actualmente. Son 4 áreas prioritarias: infancia, seguridad, personas en situación de calle y empleo. Y la pregunta que se han hecho aquí en esta misma mesa, referentes de los sindicatos de la educación, en otros medios también, y la oposición, es ¿qué pasa con la educación? ¿Por qué no forma parte de esa línea de trabajo ese eje prioritario? Yo te diría varios comentarios. En primer lugar, porque recordemos que lo que el instrumento rendición de cuentas
presupone antes que nada lo que su término establece, o sea, rendirle cuentas al Parlamento con lo hecho, con los recursos públicos, el año previo, el año 2025. En segundo lugar, y por supuesto que la rendición de cuentas es una instancia donde se pueden ajustar partidas presupuestales, y todos los uruguayos somos conscientes de esta realidad y que implica reabrir ciertos espacios de discusión presupuestal cada vez que el proyecto de rendición de cuentas llega al Parlamento Nacional. Pero el segundo comentario, que creo que es bien relevante, es que el presupuesto el que guía la acción de gobierno por un quinquenio es el presupuesto quinquenal, no la rendición de cuentas. En ese presupuesto quinquenal hay recursos incrementales para la educación y para otras áreas, pero además hay recursos incrementales que no se agotaron ya en el 2026. O sea, ya están previstos recursos incrementales para los próximos años. Una reducción que fue una ley de presupuesto quinquenal que fue austera, pero donde hay un conjunto de partidas vinculados al área de educación que se van a ir desplegando a lo largo del quinquenio. O sea, ya hay algunos incrementos presupuestales establecidos. En tercer lugar, y es un poco lo que comentábamos con ustedes fuera del aire, es que recordemos que en el arreglo institucional de Uruguay hay un conjunto de organismos que no están en la administración central. En particular la ANEP, la UTEC, la Universidad de la República, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas. ¿Sí? Fiscalía también. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, quiere decir que en realidad no son parte del presupuesto nacional, son parte del presupuesto nacional. Lo que nosotros establecimos en el último Consejo de Ministros fue un conjunto de prioridades, que son prioridades del gobierno, pero por supuesto hay espacio para dialogar con este entramado de instituciones públicas. De cara a lo que va a ser la rendición de cuentas. Con un comentario, yo diría, un elemento del cual deberíamos ser conscientes. Cualquier proceso que requiera recursos adicionales de política tiene que respetar la restricción presupuestal del Estado uruguayo. Como lo hacemos en nuestras familias. Esto no tiene, parece más complejo de lo que es. Lo que estamos diciendo es, nosotros tenemos una planificación quinquenal. Esa planificación quinquenal se apoya en un conjunto de proyecciones sobre lo que el Estado va a recaudar, sobre lo que el Estado va a gastar, porque ya tomó la decisión de gastarlo en 2025 durante el quinquenio. Y lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que esa proyección financiera y fiscal del Estado uruguayo se cumpla. Por lo tanto, en el marco, y esto es parte de hacer buena política, y ahora voy a hacer un comentario al respecto, pero en el marco de lo que es respetar esas trayectorias previstas, ¿sí?, de las finanzas públicas, que cuidar los recursos públicos, por supuesto que puede haber espacio para dialogar sobre otro conjunto de prioridades. Pero el mensaje central es, en este 2026, como elementos urgentes, yo diría casi que urticantes para la sociedad uruguaya, entendemos que debe atenderse con algunos recursos adicionales de situación de calle, no necesita ni justificación la relevancia que tiene, seguridad, que es una preocupación, sale en absolutamente todas las encuestas y todas las mediciones de opinión, medular en este momento de la sociedad uruguaya, ¿sí? Empleo, que es sin duda el canal central a través del cual los hogares consiguen sus ingresos y estándares de bienestar razonables, por tanto empleo y crecimiento económico, ¿sí? E infancia, donde estamos además incorporando, y esto es la novedad del 2026, y creo que es bien importante entenderlo, el 2026 desde el punto de vista del gobierno es clave para desplegar una nueva política de protección social vinculada a la infancia mucho más sólida y yo diría mucho más robusta para acompañar a las niñas y a los niños a lo largo de toda su trayectoria vital, pero fundamentalmente en su etapa cuando son todavía menores de edad. Esas son las prioridades. Entonces, el marco de diálogo está abierto, pero con estas características que estoy diciendo, ¿sí?, que tiene que ser, de la cual tenemos que ser todos conscientes. El epílogo de esto que estoy planteando. No es lo mismo discutir rendición de cuentas y situación financiera o fiscal del gobierno nacional en un contexto de crecimiento económico previsible que en un contexto de importantes incertidumbres. Nunca pensé despertarme todos los días mirando el precio del petróleo, ¿sí? No es mi área de interés dentro de la economía, claramente. Sin embargo, lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en realidad es claro que para Uruguay, un país como Uruguay, una situación como la que estamos viendo internacionalmente, además del drama humano que implica la guerra y de los conflictos, y condiciona la posibilidad de hacer pronósticos fiables en el mediano plazo. La situación que estamos viviendo hoy, ¿es transitoria? ¿Finalmente se va a licuar desde el punto de vista de la conflictividad internacional y su repercusión en la economía mundial en los próximos 2 meses? ¿O vino para quedarse por unos cuantos meses más? Y va a condicionar la toma de decisiones en el futuro. Arim, usted puso un ejemplo muy claro de me despierto todos los días mirando el precio del petróleo, algo que pensé que nunca iba a ser. Ahora, ¿en qué medida la proyección del presupuesto estuvo planificado sobre un contexto a nivel mundial?
y lo que atravesamos hoy? Del 1 al 10, ¿en cuánto cambia la realidad para Uruguay? Yo diría, del 1 al 10 es probable que la realidad, pero de vuelta depende de la transitoriedad. Bueno, o la incertidumbre. La incertidumbre, sin duda, ¿En cuánto modifica la planificación? Yo te diría, estamos en un 6-7. ¿no? O sea, no modifique la planificación, porque en esto también hay que ser cautos. Uno puede ir a salto de mata, ¿no? O sea, lo que hay que ir incorporando los datos de la realidad que te van marcando algunos cambios. Suelen pasar estas cosas, y quizás con menos frecuencia, digamos, de lo que es habitual, porque son eventos muy extraordinario, ¿no? Pero lo cierto que no es lo mismo planificar en un escenario en donde teníamos el precio del petróleo en torno a $60 para un país que además no es petrolero y donde tenemos algunas dependencias, tenemos alguna fortaleza también en esto. No nos olvidemos que gracias al cambio en la matriz energética que hicieron los gobiernos del Frente Amplio, Uruguay hoy está en una situación en donde esto puede manejarlo con ciertos grados de soltura en algunos aspectos. Imagínense si estuviéramos generando energía para los hogares fundamentalmente con base en energías fósiles, de origen fósil. Gracias a los cambios que se incorporaron, eso no es la realidad. ¿Tenemos shock? Sí, tenemos shock. El sector productivo se ve afectado. Los hogares, cuando van a cargar, aquellos que tienen autos particulares, nafta, se ven afectados en lo que están pagando. Tenemos algún traslado menor vinculado al transporte colectivo. Hay afectaciones, pero son afectaciones muy manejables. Imagina un escenario donde la política no hubiese actuado y estuviéramos con una estructura de generación energética como la que teníamos previo a los cambios que vivimos con energía eólica, fundamentalmente energía eólica y ahora energía solar. Estaba pensando en esto, ¿no? De lo proyectado en el presupuesto, que, bueno, si me equivoco, usted me corrige, pero se habían proyectado crecer un 2,6% para este año y finalmente eso fue menor y, bueno, la proyección ahora es de 1,8%. O sea, ¿qué tanto afecta esto después al momento de dialogar con distintas instituciones? Por ejemplo, la ANEP, la UDELAR, UTEC, ¿no? Para poder, bueno, tener un poco más de margen para dar un poco quizás más de recursos. Yo diría dos comentarios. El primer comentario es que efectivamente Uruguay, en primer lugar, sigue creciendo. En un contexto internacional tan volátil, esto es una buena noticia. Sigue creciendo, sigue creando empleos. Y esto hasta el último dato oficial que tenemos, que es marzo del 2026, creando empleos formales a tasas relevantes. ¿Sí? En el primer trimestre, todos los indicadores señalan que tuvimos un mejor desempeño del previsto, inclusive. Primer trimestre, antes de que se desencadenara la situación de incertidumbre internacional que vivimos. Pero habíamos atravesado un último trimestre del año pasado con cierto grado de estancamiento. Entonces estamos creciendo, estamos generando empleo, está bajando la pobreza, ¿sí? Suficiente para nada. Uno no puede conformarse con esto y no puede funcionar en piloto automático. Por eso, por ejemplo, vamos a incorporar modificaciones muy importantes en las políticas vinculadas a infancia. ¿Sí? Ahora, ¿qué condiciona? Y sí condiciona porque en realidad nosotros preveíamos un conjunto de ingresos que provienen, por ejemplo, de la recaudación, asociados a que íbamos a crecer a un 2,2. ¿Sí? Y no vamos a crecer un 2,2. Ese pronóstico ya sabemos que no se va a cumplir. Fue producto de que, bueno, a ver, cuando el gobierno nacional el año pasado hace estos pronósticos, básicamente el pronóstico que tenía el Fondo Monetario Internacional con respecto a Uruguay. Y tenían la mediana de los analistas privados con respecto a lo que iba a pasar en 2026. O sea, no estábamos desfasados, desacoplados de lo que los analistas y los organismos internacionales pensaban que le iba a pasar a Uruguay. Pero en el medio sucedieron cosas que nos ponen en una situación de menor crecimiento. Menor crecimiento, vuelvo a decir, que no es estancamiento. ¿Sí? Uruguay sigue creciendo, sigue generando empleo, vieron el dato ayer, por ejemplo, volvió a bajar la tasa de desempleo. O sea, tenemos ciertas circunstancias donde el mercado de trabajo muestra ciertos grados de dinamismo, que preferíamos que sea mayor, sí, pero ciertos grados de dinamismo relevantes. Entonces, en este contexto general diría, ¿por qué afecta? Y bueno, porque la recaudación, por ejemplo, que tenemos previsto, el incremento de recaudación, no es la misma si uno crece al 2,2 que si uno crece al 1%, para poner casos extremos. Entonces, hasta el punto, el Estado uruguayo recauda vía impuestos aproximadamente 20% del PIB, grandes números. ¿Sí? Entonces, esos son recursos frescos con los cuales vamos a contar. ¿Eso quiere decir que vamos a incorporar mecanismos de restricciones muy relevantes? No, lo estamos diciendo, vamos a hacer política. Vamos a hacer política. ¿Qué es hacer política? Nosotros no podemos perder que hay prioridades emergentes bien relevantes. Entonces, aún en este contexto, y en un contexto que tenemos que tener cuidado porque tenemos, desde el punto de vista de la proyección fiscal para cumplir lo que planificamos, vamos a priorizar infancia, vamos a priorizar situación de calle, vamos a priorizar seguridad, empleo y crecimiento económico. Y en ese marco, yo diría, sí, condiciona. Por supuesto que condiciona. No es lo mismo discutir cuando uno crece al 4%,
sobre incrementos presupuestales que no crece al 1%. Pero a la misma vez creo que es importante, fundamentalmente, y esto lo digo pensando desde el gobierno, ser consciente de que hacer buena política, y hacer buena política desde la izquierda, presupone también ser capaz de priorizar. Y a veces priorizar implica, sí, asumir que en un año determinado hay algunas áreas que van a recibir recursos que no son lo que posiblemente y potencialmente quienes ejecutan esas políticas preferirían tener. Arim, se ha señalado que van a hacer o se van a destinar 30 millones de dólares para primera infancia. ¿Cómo se van a distribuir esos 30 millones? ¿Ya se terminaron de definir esos lineamientos? ¿Van a ser bonos? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se va a aplicar esa política? Yo te diría, va a ser bastante... En el proyecto esto que siempre estamos manejando... con reasignación, ¿no? Siempre con reasignación. Esto para el 2027. Vamos a ver, esto es importante porque la creación es 2027. Porque esta política es una política bien relevante que vamos a empezar a desplegar en el 2027, pero que la idea es ir abarcando distintas generaciones de las niñas y niños que nacen en Uruguay. Por tanto, cuando la política madure, el conjunto de recursos que el Estado uruguayo va a dedicar a la infancia va a tener un incremento muy importante. Porque tenemos que compatibilizar diseño de la política, que también lleva algún tiempo, por más que Uruguay tiene una acumulación importante de esto, más las restricciones asociadas al presupuesto nacional. Lo que estamos haciendo es vamos a empezar con celeridad con primera infancia. Entonces van a entrar las generaciones que nacieron posiblemente, y estamos ahí afinando un poquito los datos, 2026 y 2027, quizás 2025, estamos viendo las primeras generaciones, y después van a ir entrando todas las generaciones. O sea, la política se va a ir desplegando el tiempo. En el 2027 vamos a requerir, con esta estrategia, recursos incrementales para infancia de ese orden de magnitud. Poco más, poco menos. ¿Sí? Poco más posiblemente, no poco menos. Pero estamos hablando de ese orden de magnitud. Entonces... Y como que tenemos el compromiso a avanzar en esta dirección, esta política que implica, en primer lugar, unificar todas las transferencias que hay vinculadas a infancia. Que eso surge el diálogo social. Que surge el diálogo social. Esta política es un resultado concreto de la experiencia del diálogo social y además, yo diría, del diálogo social donde hay un conjunto de ideas muy relevantes que el gobierno va a ir tomando a lo largo de la gestión para ir incorporando en cambios en la matriz de protección social. Esta política hay un acuerdo consensual, ¿sí? Más allá de un elemento de diseño, ¿sí? Todos los actores, sindicatos, empresarios, partidos políticos que participaron en la sociedad civil entendieron que esto era un elemento muy relevante para Uruguay de hoy. Y por lo tanto estamos haciendo esto desde esa convicción de saber que es un cambio sustantivo en la matriz de protección social vinculada a la infancia, donde Uruguay tiene debes todavía. El nivel de pobreza infantil, de ingresos, que nosotros observamos en Uruguay, no es compatible o no es razonable que lo estemos observando dado el nivel de desarrollo que tiene Uruguay, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que combatir esa realidad, y para hacerlo estamos teniendo una política, yo diría, audaz. Esa política audaz comienza con la primera infancia, pero se va a seguir desplegando para todas las edades, los menores. ¿Cómo se va aplicando entonces? El primer año posiblemente sean dos generaciones y media que van a estar reincorporando, porque van a estar también los que van naciendo en 2027, ¿sí? Y sucesivamente la idea que tenemos, y esto de vuelta es sintonía fina que tenemos que ir viendo año a año, podemos ir un poquito más rápido o un poquito más lento según las condiciones, ¿sí? Es ir incorporando todas las generaciones. O sea, se unifican transferencias de dinero, sí, y eso se le da a las familias. Se unifican, se aumentan los montos, porque no solamente... ¿De cuánto hablamos? Para tener una referencia, ¿de cuánto a cuánto? Estamos hablando posiblemente de un aumento muy relevante. Por ejemplo, en primera infancia estamos pensando que tiene que tener una transferencia que sea 50% mayor que en el resto de los tramos etarios. Entonces, yo no quiero hablar todavía de números exactos, porque estamos hablando... Claro, pero se lo consulto porque ha sido un reclamo, ¿no? De muchos sectores que decían, bueno, darle 1.500 pesos a una familia no le cambia su realidad, sobre todo si no hay un trabajo formal, o hay desempleo, o hay una jefatura femenina. Bueno, por lo menos un monto aproximado, una cosa que digas, bueno, con esto puedo comprar la comida de todo el mes. Yo te lo diría de tres comentarios, porque creo que tu pregunta es bien relevante. La primera cuestión, no van a ser 1.500 pesos. ¿Sí? La segunda, estamos trabajando con la idea de que la transferencia se aproxima a la noción de canasta básica alimentaria, ¿sí? De tal manera justamente de asegurar cierto ingreso mínimo. Y la tercera, y esto es bien importante porque tú lo señalaste, nosotros no creemos que esto sea una bala de plata que va a resolver todos los problemas de privación infantil y privación de los hogares donde viven los niños. Los niños no viven solos, ¿no? Pero nos permite tener un instrumento muy potente sobre el cual apoyar otras políticas públicas. Por ejemplo,
Los hogares que reciban esta transferencia, bueno, les vamos a estar juntos. Esto es fundamentalmente el rol relevante del MIDES en esto. Visitando los hogares y viendo cuál es la situación de la madre, del padre, en términos laborales, en términos de capacidad para insertarse dinámicamente en el mercado de trabajo, ¿sí? Vamos a asegurarnos que la niña o el niño estén vacunados, ¿sí? O sea, no es que el Estado uruguayo no lo haga ese tipo de trabajo, pero si uno tiene una plataforma puede ir al lugar. Va directamente porque tiene en ese instrumento político, en estas transferencias unificadas, simplificadas, de mucho más fácil ejecución, tiene una herramienta sobre la cual desplegar otro tipo de intervenciones que mejoren la trayectoria vital de las niñas y los niños en Uruguay. Que es algo que, yo diría, no es emergente porque no es una situación del año pasado, pero es absolutamente relevante si uno piensa en clave de desarrollo nacional, desarrollo sostenible y equitativo. Estaba pensando en esto, ¿no? Bueno, cómo conectar esta unificación de transferencias y bueno, ese posible incremento en estos montos, bueno, con las políticas de empleo y que es otra de las prioridades que el gobierno se puso para esta rendición de cuentas. Bueno, ya decía algo, ¿no? Bueno, de cómo que van a ver, bueno, si esas familias pueden acceder al mercado laboral. Un poco entiendo que tiene que ver más con la información, pero ¿a dónde van a estar destinados esos recursos justamente para que el empleo sea una prioridad? Yo diría, ya estamos haciendo políticas al respecto. Te pongo un ejemplo que nos toca coordinar desde la Oficina de Planeamiento de Presupuesto. Quizás dos ejemplos totalmente distintos. En primer lugar, Uruguay Impulsa. Nosotros recibimos una política activa de empleo que era jornales solidarios, que fue pensada para el COVID. Lo cual, el COVID yo creo que era una política que tenía muchas virtudes, pero claramente una política de empleo protegido no puede ser solamente 12 jornales por 3 meses, que es lo que ofrecía jornales solidarios. ¿Qué hicimos desde el gobierno el año pasado? Le dijimos a los gobiernos departamentales, vamos a cambiar esta política. Queremos profundizarla. Y vamos a hacer 2 cosas. Vamos a incorporar más jornales por mes, 20 jornales, para que se aproxime un ingreso un poco más razonable mensual para las personas. Y vamos a agregarle un mes más. Pero además le vamos a agregar formación, que no tenía. Entonces incorporamos al INEFOP a la mesa. Tuvimos el año pasado 5.500 beneficiarios de estas políticas en todo el territorio nacional, que son personas que necesitan empleo, ¿sí? Que no solamente recibieron estos jornales, sino que además hicieron cursos de formación en INEFOP de distinta naturaleza, desde habilidades generales y blandas para el mercado de trabajo hasta cosas muy concretas como puede ser gastronomía o logística, ¿sí? Este año estamos reiterando esta edición de Uruguay Impulsa, o sea, empleo protegido, con 2 modificaciones para mí relevantes. Una es vamos a adaptar los cursos de formación que brinda INEFOP al nivel educativo de las personas. Porque el problema de empleo está muy concentrado en quienes tienen bajo nivel educativo, o sea, aquellas ciudadanas y ciudadanos que no tuvieron la posibilidad de avanzar en su formación a nivel del sistema educativo formal, pero también hay situaciones distintas. Y el otro elemento, vamos a poner las baterías con un poco más de foco, yo diría bastante más de foco, en situación de calle y privados de libertad, ¿sí? Entonces hay un ejemplo de una política que está coordinada de OPP, donde está el MIDES, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, están los gobiernos departamentales, y sale el encuentro de generar un empleo hoy, pero sobre todo las cosas de mejorar las condiciones para el mañana. Y una de las cosas que estamos haciendo en OPP es cruzando esta información con la de asignaciones familiares. Claro. Eso es parte de lo que queremos hacer. O sea, entonces, en algún sentido, no es solamente recursos adicionales, es mejorar la eficacia de las políticas públicas. No puede ser que no dialoguen un programa de empleo protegido con el programa de protección a la infancia. Eso estamos haciendo hoy, que dialoguen. Y con este instrumento que estamos incorporando en la rendición de cuenta, esta potencialidad de mejorar el impacto sobre las trayectorias vitales de los hogares donde viven los niños, me refiero a los niños, pero también sus padres y madres, ¿sí? Es bien relevante, porque nos permite, al simplificar los procesos, al ampliar la base de niñas y niños incorporados, ¿sí? Al mejorar los montos, nos da mucha más potencia para poder también cambiar algunos aspectos como es la inserción laboral de los padres y madres. Arim, quiero retomar en lo que refería a... Creo que está todo bastante encadenado, ¿no? Por lo que está señalando usted mismo, pero cuando se hablaba de primera infancia, de ir a esos hogares donde se van a brindar estas partidas económicas significativas, por lo que señala, pienso en la postura que está teniendo, por ejemplo, COFE. Porque usted señalaba, los equipos van a ir a esos hogares, van a analizar, van a ver si hay vacunas, pero para eso se necesita personal. Y COFE de alguna manera lo que sostiene es que rechaza estos lineamientos, consideran que la medida no otorga nuevos presupuestos y establece un techo que perjudica a los servicios públicos. ¿Es así esto? Yo creo que es particularmente injusta esa afirmación por varias razones, de otras cosas porque efectivamente en un contexto que todos conocemos, en el 2025, de hecho hubo convenios colectivos prácticamente en todo el Estado, creo que no quedó ningún organismo, y esto es una novedad,
del Estado al respecto. ¿Los credenciaron los sindicatos? No, posiblemente no. Pero hubo convenios colectivos donde el Estado mostró flexibilidad para incorporar cambios que establecieron varios colectivos de trabajadores en distintas áreas del Estado, ¿sí? Y esos convenios están vigentes. Esos convenios están vigentes en el día de hoy. Entonces, es bastante llamativo una afirmación de esa naturaleza en un contexto donde ya hemos tenido una discusión al respecto vinculada a incorporados en la ley del presupuesto quinquenal. Y cuando no estamos abriendo esa discusión nuevamente. El segundo comentario es, yo creo que el elemento central es identificar dentro del Estado cuáles son los instrumentos de política para asegurarnos que podamos priorizar primera infancia, seguridad y calle. Parte de la paradoja es, no es que queremos necesitar menos trabajadores, pues eso no es cierto, pero justamente lo que queremos hacer es simplificar. Porque fíjense los costos que tiene administrar 5, 6, 10 políticas, todas que apuntan al mismo sector. Igual parece increíble que no se haya hecho hasta 2026 eso, ¿no? Cuidado, no es que no se hagan, cuidado, porque no hay... Pero hay foros, en el periodo anterior se empezó a hablar de esa ventanilla única para ir a hacer los trámites. Por eso, yo diría, el tema de las partidas unificadas... No estamos tan lejos de los avances tecnológicos. Tenemos niños que han sido maravillosos a partir del Ceibal y todas las cuestiones vinculadas a robótica. Digo, hay un avance para que nosotros estemos tan retrasados o atrasados en esa cuestión, ¿no? Primero, quizás soy demasiado terminante porque estoy convencido de la importancia de lo que vamos a hacer. No es que no haya esfuerzo de coordinación. Yo lo que creo que ese esfuerzo de coordinación tiene que transformarse en un elemento sistémico y constante, y no en forma de ir viendo cómo dialogan dos instrumentos a la vez, sino, bueno, ¿cuál es el andamiaje de instrumentos? Para eso hay que simplificarlo, ¿sí? Y profundizarlo, ¿no? Simplificar esto es la paradoja, o sea, estamos simplificando, aumentando los montos y el alcance de la transferencia. Y eso facilita el trabajo. Eso facilita el trabajo. Bien. Entonces, ¿y dónde queremos centralizarnos? Bueno, en todo caso hay que centralizar el trabajo y el esfuerzo en atender correctamente a las niñas, a los niños, a los adolescentes en Uruguay, ¿sí? La situación de calle, que por supuesto es un problema, uno podría decir mundial, pero el gobierno tiene que ser responsable de esto también, y estamos incorporando innovaciones en esta materia, que van desde el plan de calle que está administrando el MIDES, hasta temas tan importantes que lo hemos hecho también con el MIDES, como priorizar en los programas de empleo a quienes atraviesan esta situación dramática de vivir en la calle en Uruguay. ¿No es una rendición de cuentas con gasto cero? No, a ver, yo le diría, es una rendición de cuentas que mantiene las previsiones fiscales, por lo tanto es una rendición de cuentas en donde va a operar fundamentalmente con restricción de gastos en una cantidad de aspectos, pero no de gasto cero, porque una rendición de cuentas de gasto cero implica la ausencia política. ¿A qué me refiero con esto? Implica que no hay incrementos para nadie. Claro, por ejemplo, primera infancia tiene... Acá hay áreas donde hay incrementos muy importantes. Tenemos que compartir la pausa y ya para ir cerrando este tema. ¿De dónde se sacan? Porque es reasignación de recursos, en definitiva. ¿De dónde se está sacando para brindar a esa primera infancia, a políticas de empleo, a políticas de personas, para sacar a las personas en situación de calle? ¿De dónde Yo sale? te diría, eso es parte de hacer la sintonía fina, hacer buena política. Estamos en diálogo bilateral con todos los ministerios, ¿sí? Salvo el MIDES y salvo seguridad, porque obviamente están en el corazón de las prioridades en estos temas, de tal manera que para el 2027, generar un mecanismo que vía una reasignación de algunos rubros, 2027, no estamos haciendo una cosa permanente, ¿sí? Nos permita iniciar en 2027 políticas novedosas en esta materia. Por ejemplo, a través de lo que no hayan ejecutado algunos incisos, ¿puede ser? Yo diría, eso es parte del diagnóstico. En todo caso, puede haber algún problema de ejecución de algunos incisos, que son históricos en algunos casos, pero más que la no ejecución que existe, es identificar un conjunto de partidas que nos permita, manteniendo el pulso y el desarrollo de lo que es medular y está en el plan de gobierno, generar los espacios fiscales para comenzar estas políticas en estas tres áreas que van a requerir unos recursos adicionales. Es una rendición especial por 2027, se podría decir, sí, con el contexto que estamos teniendo. En el contexto que está teniendo es una rendición especial, es una rendición que además tenemos que calibrar, vuelvo a decir, cuánto de lo que estamos viviendo en el mundo es circunstancial, cuánto es permanente, y cómo dialoga con otros cambios que posiblemente sean más permanentes. Por ejemplo, los cambios de reglas de juegos internacionales o los cambios en los mapas políticos, que son parte de los datos que tenemos que analizar. Ari, rapidito hacemos una pausa, si se puede quedar unos minutitos más, seguimos dialogando sobre este y otros temas. Ya volvemos. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros.
Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. La Diaria Radio, 97.9. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. Presenta BHU, tu sueño, tu banco. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Yami, seguimos hablando de rendición de cuentas junto a Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El plazo, les mencionábamos, vence para entregarlo al Parlamento el 30 de junio y todo indica que va a ser ese día cuando se entregue al Parlamento. De todas formas, quedan algunas cuestiones, y eso también lo charlábamos hace un ratito. Hace unos días estuvo Sergio Somarúa, representante del PIT-CNT, de los sindicatos de la educación privada también, y él mencionaba que, bueno, con este planteo que hay, y con la coyuntura económica que también se entiende por parte de los trabajadores, el impuesto al 1% más rico podría colaborar, más allá que es previsible que no suceda en este periodo de gobierno, pero sí por lo pronto dar esa discusión, dar ese debate en torno a la posibilidad que eso ocurra en nuestro país cuando se habla de miles de millones de dólares que están concentrados en pocas personas. ¿Qué opinión tiene al respecto usted, Arim? Yo te diría 2 comentarios distintos. En primer lugar, ¿vale la pena dar la discusión? Cualquier discusión de política pública, creo que vale la pena darla. La discusión no se resuelve en impuesto sí, impuesto no. Se resuelve en todo caso mirando en perspectiva cuál es la estructura tributaria del Estado uruguayo y en todo caso analizar qué se va a cobrar, qué corresponde o qué sería mejor incorporar de cambios en el sistema tributario. Por lo tanto, no es una discusión que se resuelve en 2 días, en todo caso. Y a mí una de las cosas llamativas es que siempre se hablan de cobrar más impuestos. Quizás hay unas áreas donde deberíamos cobrar menos impuestos. Por ejemplo, en Uruguay cobramos un IVA que está de los más altos del mundo en muchos casos. Entonces, no es solamente discutir o el IRAE para las empresas, ¿no? O sea, porque estamos hablando de un conjunto de estructuras tributarias que generan incentivos a la inversión, a la toma de decisiones y que tenemos que ser relativamente cuidadosos de incorporar. El segundo elemento es que este gobierno incorporó cambios muy importantes en el sistema tributario. De hecho, el año entrante va a entrar en vigor un impuesto vinculado a las empresas transnacionales que no estaban tributando en Uruguay, como todos conocemos, ¿sí? En el marco de los acuerdos con la ODE, que va a generar un conjunto de recursos relevantes para el Estado uruguayo. O sea, ¿de cuánto hablamos? La estimación es posiblemente en torno a $500 millones, ¿sí? Entonces,
Estamos hablando de que, en primer lugar, hubo cambios en el momento adecuado. ¿Cuándo se planifican los cambios tributarios en un contexto de normalidad? Se planifican al comienzo de un periodo de gobierno. Uno no puede estar incorporando año a año esta discusión como un elemento, porque además termina generando otro tipo de discusiones. ¿Es válido discutirlo? Sí. No es un instrumento para resolver los problemas de asignación 2027. Bajo ningún concepto lo es. Tampoco en el resto del periodo. En el resto del periodo, lo ha dicho el presidente de la República, y yo lo repito, porque del equipo económico estamos convencidos. Nosotros, parte del elemento de asegurar que Uruguay tenga un espacio de tranquilidad para seguir creciendo tiene que ver con despejar la discusión tributaria en este periodo. Y la discusión tributaria hubo cambios muy relevantes que van en el sentido que establece el plan de gobierno del Frente Amplio. ¿Sí? O sea, finalmente están tributando más, quienes tienen que tributar más, y con las características que fue establecido en ese plan de gobierno, están incorporados en el presupuesto quinquenal, se están comenzando a aplicar en el 2026, seguirán en el 2027, ¿sí? Y eso es lo que va a guiar el accionar del gobierno. Entonces, me parece que eso es parte del escenario troncal. El tercer comentario. Esto es así que no resuelve, que fíjense que en cualquier comparación internacional, por ejemplo, en Noruega, donde este tipo de impuestos recaudan 0,6% del PIB, ¿sí? Lo que podría llegar a rendir este impuesto no resuelve lo que muchas veces plantean resolver, no resuelve la pobreza infantil. Permítanme decirlo con mucha claridad. ¿Sí? La pobreza infantil la podemos ir resolviendo en la medida en que el Uruguay siga creciendo, generando más recursos para las políticas públicas, a partir de ese crecimiento, y que nos permita tener un despliegue priorizando con claridad a los sectores sociales con más dificultades y a la infancia. ¿Sí? Ahí aparece el IVA personalizado, por ejemplo. Ahí aparece el IVA personalizado. Ahí es de vuelta. Son elementos de agenda que estaban hechos al comienzo del gobierno que tomamos la decisión de no avanzar en este periodo. ¿Sí? Pero yo le voy a decir, son elementos. ¿Se puede discutir esto? Sí, con la tranquilidad de entender que no son cambios para salir a buscar recursos adicionales en el muy corto plazo, sino hay que planificarlo en todo caso para el futuro, en una discusión mucho más holística, mucho más global, que entienda cuáles son los cambios que requiere el sistema tributario uruguayo, que si requiere cambios no es solamente este. Con esto es simplificar la discusión en muchos aspectos. Entonces, el otro elemento que me gustaría señalar es que, fíjense la contradicción, o sea, que el Uruguay deje de crecer un punto porcentual, aproximadamente, ¿sí? Implica para las políticas públicas del orden de menos de 200 millones de dólares menos de ingresos. Un punto. Sí, para políticas públicas, ¿no? O sea, me refiero a un punto porcentual son 800 millones de dólares, ¿sí? Un poquito más. Estoy hablando de grandes magnitudes. Sí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida que Uruguay crezca a lo largo del tiempo, va generando recursos adicionales muy relevantes para alimentar las políticas públicas. Perdón, ¿esa es la proporción? ¿Un 25% de un 1% del PBI? Yo tenía un poquito, sí, 20-25%. Pongámosle 150 millones. ¿Eso va destinado a políticas públicas casi siempre? Son políticas públicas en general, financian las políticas públicas de esto de Uruguay. Entonces, el hecho de crecer es relevante porque es la fuente principal de bienestar. El crecimiento económico permite aumentar los salarios reales, permite aumentar las jubilaciones, el ingreso a los hogares, pero además permite fortalecer la musculatura de las políticas públicas del Estado uruguayo. Un impuesto que se cobra una sola vez, en todo caso, su evolución en el tiempo también depende del crecimiento económico. Entonces, yo diría, desde el punto de vista de financiamiento de las políticas públicas, el elemento central es que Uruguay crezca a tasas razonables. Eso es lo que nos va a dar más aire. Discutir el sistema tributario siempre se puede discutir. Este periodo ya se discutió, se incorporaron cambios muy relevantes del sistema tributario. Entiendo que lo que corresponde es centrarnos en esto. Porque otras cosas genera distorsiones en la discusión pública. O sea, el gobierno tiene que ser muy claro en este plano y el mensaje del gobierno es claro. En este periodo de gobierno hubo cambios tributarios relevantes, no está en la agenda incorporar nuevos cambios tributarios. Por lo tanto, le estamos transmitiendo también a los agentes que las decisiones que tomen están asociados a este sistema tributario que tiene Uruguay. Arim, queremos pasar a otro tema que ya lo estuvimos mencionando hoy brevemente, que es el diálogo social, pero enfocado a las infancias, pero también queremos hablar, de las AFAP, porque en un mes debería presentarse este documento con las conclusiones que, surjan de este espacio de intercambio que inició el gobierno con las AFAP. ¿Cómo viene ese trabajo y qué expectativas tienen de esos resultados? Yo diría que ese trabajo está en curso. Por lo tanto, es una agenda que tiene que ver con cambios regulatorios que puedan mejorar el funcionamiento de Pilar 2, siempre con el principio que hemos manejado desde el Poder Ejecutivo, y lo hemos establecido también en el diálogo. Para nosotros implica un proceso de consolidación de un sistema previsional sostenido en 3 pilares. Un pilar solidario, un pilar de reparto, entre comillas, pilar BPS, ¿sí? Y un pilar de ahorro individual donde las cuentas son de las personas, son nuestras, de los trabajadores, que tienen que ver con también financiar parte de nuestro retiro a la hora de salir del mercado de trabajo. En ese marco general, entendemos que hay espacio de mejora, algunos elementos diagnósticos surgieron en el diálogo social,
y estamos sí en intercambio, no solamente, pero yo diría formalmente con la SAFAP, para encontrar también espacios en donde poder mejoras, de vuelta sabiendo cuál es el rol de cada uno en esta materia, ¿verdad? Yo vuelvo a repetir, lo he dicho en varias ocasiones, para nosotros esto no es prioritario en términos del diálogo. O sea, entendemos que hay espacios para mejora, pero lo más relevante y que ha surgido el diálogo y que va a ser una realidad es infancia, que son cambios muy relevantes, y la libertad que le vamos a dar a las personas para jubilarse a los 60 años, ¿sí? A eso hay que sumarle algunas reformas que estamos pensando, que posiblemente no van a ser en este periodo sí, pero no necesariamente en este año, vinculados a licencias, cuidados, ¿sí? Y vinculados a protección a los trabajadores independientes. Estas 4 áreas son prioritarias. Esta área, nuestro análisis es que no hay espacio para mejoras sustantivas en la jubilación de las personas. Pero, por lo tanto, pero sí hay espacios para mejoras en el funcionamiento del Pilar 2 y en ese camino estamos recorriendo. Pero nuestro foco medular, central, vinculado a los resultados de diálogo, tiene que ver con estas 4 áreas que estoy diciendo. Infancia, que se concreta ya en la rendición de cuentas. La ley de reestructura del sistema previsional, que asumiendo un impacto intertemporal a lo largo del tiempo neutro en términos de las proyecciones del sistema previsional, va a mejorar las condiciones de retiro de las personas. La ley, cambios normativos que mejoren la protección cuando los trabajadores independientes pierden empleo o capacidad de trabajar, lo vivimos en la pandemia, ¿no? Esto en particular, y licencias. Bien. Respecto a la situación con la SAFAP, Botana también estuvo aquí en la mesa, hizo algunas críticas respecto a la señal espantosa que se daba en términos de legitimando la inestabilidad en lo que respecta al futuro de la SAFAP en base a estas reuniones que se han mantenido. ¿Cómo lo analiza? ¿Comparte que puede haber sucedido eso? Mire, cualquier cambio de política puede generar ruidos de corto plazo cuando no se entiende el alcance de las políticas, ¿sí? Yo creo que lo que deberíamos evitar, con mi amigo Botana y todos, es los calificativos de esas características. Porque eso sí genera inestabilidad. ¿Saben por qué genera inestabilidad? Porque Uruguay tiene un valor. Y el valor que tiene Uruguay, a diferencia de la región, es que todavía tenemos, yo diría en forma sustantiva, capacidad de diálogo entre distintos actores. Si empezamos con calificaciones de esa naturaleza, y yo creo que lo que estamos justamente generando hacia afuera es la sensación de que están pasando cosas que no están pasando. Porque el diálogo fue bueno, entonces. No solamente fue el diálogo tiene una conclusión. En un país que desde el año 96 viene discutiendo si el Pilar 2 tiene que existir y la orden individual, sí o no, la conclusión del diálogo es que eso queda consolidado. El Pilar 2 queda consolidado. Recordemos y ratifica una decisión popular. Hay una discusión si hubo ratificación o no. Yo no la voté, la reforma, pero porque iba a haber diálogo. Porque creía que la reforma no era buena, pero porque iba a haber diálogo, ¿sí? Esa es la promesa que hizo el Frente Amplio en la campaña electoral. Diálogo sobre esos aspectos. Entonces, fíjense cómo institucionalizamos el tema. Hay una expresión al respecto que tiene que ver justamente con el plebiscito, ¿sí? Ese plebiscito no avala una propuesta que no votamos muchos, entre ellos buena parte de quienes estamos en el gobierno. Recuerden que ni el presidente de la República, ni la vicepresidenta, ni muchos integrantes actuales del gobierno, ni el Frente Amplio como tal apoyaron el plebiscito. ¿Pero por qué? Porque decimos, bueno, nosotros entendemos que hay espacios para mejorar esto, incluyendo el tema de la SAFAP. Y no va por ahí. No es incorporando a la Constitución. Entonces, nosotros lo que estamos cumpliendo esa promesa y no es hacerlo con la seriedad. La celeridad y la seriedad de saber que estamos consolidando el Pilar 2 y que hay espacio para mejorarlo. Con la tranquilidad de saber también que nuestras áreas prioritarias de accionar luego del diálogo no están vinculadas a este tema en particular. Arim, un apunte en particular sobre el documento final del diálogo social, que también el PIT-CNT ha cuestionado, que si se realizan modificaciones, de alguna manera se desnaturaliza el diálogo social. En segunditos nada más les pido esta respuesta. ¿Se entiende pertinente que haya que hacer ajustes a las conclusiones finales de lo que surgió? Digo, por tecnicismos, por cuestiones que haya que mejorar por parte del Ejecutivo. No son tecnicismos. Y acá me remito a lo que me tocó decir el día que inauguramos el diálogo, ¿sí? Que fui portavoz del Poder Ejecutivo. El diálogo es un insumo para el Poder Ejecutivo. Nunca fue la política que se iba a aplicar. Por supuesto que no. Lo dijimos expresamente. Es un conjunto de recomendaciones que implican acuerdos y disensos. Y hay de los dos. El PIT-CNT, de hecho, incorporó algunos. ¿Sí? Entonces, eso yo diría, intentemos evitar también una discusión tergiversada. El diálogo nunca fue un espacio en donde compromisos con un conjunto de medidas que iban a surgir de ese diálogo. Fue un mecanismo exitoso, por eso vamos a hacer un conjunto de reformas con las que mencioné, para relevar necesidades del sistema de protección social
Y a partir de eso y posibles soluciones, el Poder Ejecutivo elaborar proyectos de ley o cambios normativos que fueran el encuentro de esas problemáticas. Pero, seamos claros, siempre fue planteado esos términos y me remito a lo que me tocó decir como integrante del Poder Ejecutivo cuando inauguramos el diálogo hace ya un año atrás. Arim, han surgido lo que podemos llegar a denominar muchos incendios en estos últimos días. Pienso en el error de comunicación que usted tuvo que salir a aclarar respecto a las inversiones en las obras de la Biblioteca Nacional. Pienso en los idas y vueltas que ha tenido la camioneta que compró el presidente Hyundai con esos $25.000 de descuento, con que él se tira de cabeza, pero después graba un video, pero después se reúne con algunos medios de comunicación que no fueron la totalidad. Eso generó muchas rispideces con los medios y con muchos periodistas. Por eso le quiero consultar, ¿qué está pasando en materia de comunicación en Torre Ejecutiva? No, yo creo que no es en Torre Ejecutiva. A ver, me parece que tiene que ver con una situación también de ansiedad en la discusión pública cotidiana, en muchos casos. Le pongo el caso de la biblioteca donde fui protagonista directo. O sea, a ver, ahí la recomunicación no fue Torre Ejecutiva. En todo caso, nosotros, integrantes del Poder Ejecutivo, quienes estuvimos en la mesa, ¿sí? Yo soy parte de Torre Ejecutiva, porque Pepe está en la Torre Ejecutiva, pero fui parte de trasladar esa preocupación. Se indicó que comenzamos una obra de $30 millones. Lo que pasa es que luego se decodifica como que la obra va a licitarse por $30 millones el año siguiente. Cuando nosotros, en ese mismo día, si uno lee y escucha lo que dijimos cada uno de los integrantes, era bastante claro que no era así. Estábamos etapabilizando, ¿sí? Para justamente darle viabilidad a un proyecto cuya magnitud posiblemente esté en torno al $30 millones a la hora de su finalización. Pero tenemos asegurado, porque además esto es un mandato presidencial, que las obras comienzan en el 2027. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo cierta así? Porque a mí me llamó la atención los titulares el otro día. El error de comunicación, en todo caso, somos nosotros. Es que esa es la pregunta. ¿Qué pasa en materia de comunicación? Yo no digo que el mensaje no sea. Lo que digo es que claramente la forma en que se transmite ese mensaje no queda clara. Y bueno, yo creo que es parte de algunos aprendizajes, yo no sé si son novedosos o no, pero a mí el tema de biblioteca me llama la atención que poco se tituló sobre lo que se va a hacer con la biblioteca, que se dijo mucho, y mucho sobre un monto. Estamos en una especie de fetichismo de los montos y de la discusión sobre un valor absoluto que no discute sobre el fondo del tema. Hay novedades muy buenas con la Biblioteca Nacional. Y sobre eso casi no penetró en la discusión pública. Y se presentaron ese día. Adelante de toda la prensa, de todos los actores. El error entonces es de los medios. No estoy planteando eso. Estoy planteando que estamos atravesando ciertos espacios de ansiedad que tenemos que saber administrar todos. ¿Sí? Entonces, la forma de plantearnos el debate público, quienes integramos ese tema político, quienes tenemos representación de gobierno, los medios también, la forma está muy asociada yo quería casi que al día a día. ¿Sí? Entonces, la discusión no es si en realidad la Biblioteca Nacional va a hacer un trabajo con sus acervos bibliográfico es muy relevante, que donde tenemos algunas dificultades, ¿sí? Y se va a hacer una reforma relevante ya a partir del 2027 vinculado a la fachada y los procesos de ingreso a la biblioteca. Eso se va a hacer. Tiene que ver con esta lógica de decir, bueno, se anunció 30 millones. Sí, la hora estamos caminando esa edición y tenemos el compromiso del Poder Ejecutivo de ir abriendo los espacios para darle continuidad a esta obra. ¿Sí? Y tenemos la certeza, porque ya lo tenemos previsto en el presupuesto quinquenal, ¿sí? En la presupuestación que hicimos en el 2025, de que la primera etapa, muy relevante, va a comenzar en el 2027. De hecho, el equipo que está trabajando Gabriel Calderón en este momento, lo que estamos trabajando es justamente en la dirección de dimensionar esto de tal manera que en el 2027 estemos haciendo el comienzo de la obra al respecto. O sea, entonces, tú planteas, ¿hay problema de comunicación? Sí, sin duda tiene problema de comunicación. Y no tenemos que ser responsables, pero en primer lugar, quienes hacemos la política cotidiana. Yo en esto de la biblioteca, yo asumo eso también. O sea, es más que trasladar una buena noticia en clave de que quizás tenemos que hasta cuidarnos de mencionar elementos que luego se puedan descontextualizar en un titular. Uno no piensa en estos contextos. Si uno ve toda esa conferencia, es bastante claro que estamos hablando de cosas que se implican por etapas. Claro, se mencionaron los 30 millones. Entonces, y finalmente eso termina generando distorsión. Entonces, ¿hay un problema de comunicación? Sí, porque el problema de comunicación arranca en que lo que termina comprendiendo el público en general tiene que ver con el número y no con lo que estamos haciendo en la biblioteca. Esto sumado, estos problemas que se dan ahí en la comunicación, ya sea entre el sistema político, también el gobierno, y lo sumo a estas idas y vueltas que han ocurrido con la situación de la camioneta del presidente Yamandu Orsi, ¿cree que puede estar incidiendo estos errores en los altos niveles de desaprobación que registran las encuestas? O, ¿a qué atribuye también esto? No, yo diría, la evolución de esa encuesta que hay que atender es previa a todos estos elementos.
¿no? O sea, me parece que lo que estamos generando es es una llamada de atención al gobierno, por supuesto. Creo que al sistema político en general. Porque si no se tuvo en cuenta esto, todavía esto puede ser una afectación mayor, ¿no? Pues habrá que verlo, ¿sí? Pero claramente son previas. Pero permítame decir, evitemos las discusiones de esquina. ¿A qué me refiero? He visto a algunos legisladores de la oposición señalando, no, los malos guarismos de la oposición en las encuestas no cuentan. Porque en realidad somos cosas muy distintas. Entonces, ¿qué sucede? Las encuestas sirven para valorar al gobierno y no sirven para valorar a la oposición. Nosotros decimos, el gobierno decimos, no, nosotros atendemos los resultados de las encuestas. Quien define quién tiene el gobierno es la votación, no son las encuestas. ¿Sí? La votación cada 5 años. Pero atendemos esto. Lo que me parece que parte de construir un escenario de discusión razonable es que los actores asuman su responsabilidad en estas cuestiones. Y que en este momento lo que hay es cierto nivel público en donde están señalando que el gobierno no está cumpliendo un conjunto de expectativas que tenemos que atender, pero la oposición tampoco. Arim, ¿no cree que a un gobierno de izquierda, por parte de la misma izquierda, se le reclama mucha más transparencia, por ejemplo? Bueno, que a otro tipo de gobierno. Bienvenido sea. Se lo consulto por la cuestión de la camioneta, por ejemplo. Esto también fue un debate que dimos con otros Yo creo que el presidente ha sido claro en el mensaje que ha transmitido fundamentalmente en los últimos días con respecto a estas cuestiones. O sea, y me parece que en eso que el criterio de austeridad con lo que el presidente nos ha encomendado gobernar es parte de estos temas. Y parte de estos temas es que tenemos en la lupa. Bienvenido sea. Si gobernar por la izquierda quiere decir cuidar los recursos públicos y asumir que los recursos públicos son extremadamente importantes para catapultar el bienestar social. No es la política de piloto automático y la ausencia del Estado es lo que va a asegurar el bienestar de la sociedad uruguaya. Eso es parte, yo diría, del ADN de ser izquierda. Por lo tanto, también el hecho de que tengamos los cuidados del caso y que seamos observados como corresponde en la gestión de los recursos públicos, me parece que es bueno que suceda, es bueno que suceda en Uruguay y creo que es parte de lo que el gobierno nacional, pero el sistema político en general, tiene que reivindicar. Digo esto porque parte también tiene que ver cómo discutimos, y pueblo lo mismo. Si nos empezamos a parecer a los estilos de discusión que vemos en la región, vamos a tener más dificultades. Vuelvo al inicio. Entonces hay un error de comunicación, porque a mí me parece, esto es a título personal y lo hemos hablado con Antonio Ladra también, con Yami, una camioneta de más de $70.000 para un presidente de izquierda, que además se puede mover en vehículos de presidencia de la República, sumado a que la resolución tuvo idas y vueltas, por un lado bromas, por otro lado videos tratando de ser o tener otra impronta, y luego la donación a la educación, al CODICEN, a la ANEP, que tampoco se entiende mucho que una camioneta cara, que tiene impuestos altos, que seguramente, no sé si es híbrida o creo que sí, pero también requiere otros gastos. Si no era preferible, no sé, venderla, destinarla a otra cuestión. La resolución incluso de ese hecho, ¿estuvo bien para usted? Yo creo que la resolución final es correcta, porque además el presidente se deshace parte de su patrimonio para cerrar la discusión. No solamente, o sea, entonces, lo que sí es cierto es que las idas y vueltas de esos procesos y otros, como puede ser la biblioteca, generan distorsiones en los procesos públicos de discusión en algunas cuestiones. Ahora, el tema central es, nosotros estamos convencidos que el elemento central de política de gobierno es que estamos desarrollando un conjunto de políticas que en un contexto complejo hacen el bienestar general. Y que quedan opagadas muchas veces con muchas veces hechos. Lo de la biblioteca es un Por ejemplo. eso nosotros le dimos 40 minutos seguramente a poder hablar y explicar la rendición de cuentas y después hablar de estos temas. Pero que también hacen a la vida cotidiana, porque son los que terminan permeando. Lo entiendo y hace la política son los que terminan permeando la sociedad. Lo que creo que tenemos que cuidarnos todos los actores. En primer lugar, quienes estamos en el sistema político, es centrar la discusión en los temas importantes. Si quedamos en el golpe táctico de intentar deteriorar al otro en el día a día por temas, bueno, no nos va a ir bien como sociedad en general. Arim, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta mañana. Era Rodrigo Arim, director de la OPP y ex rector de la Universidad de la República. Ya llega Antonio. Presentó BHU, tu sueño, tu banco. Todos con Gonzalo Moratorio. Gonzalo necesita continuar su tratamiento médico tanto en Uruguay como en el exterior. En Habitat ponemos a disposición el colectivo número 146734 en pesos y dólares. Podés colaborar acercándote a cualquiera de nuestros más de 520 locales en todo el país. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende.
junio en el Teatro Solís, recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años. El regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano Piano. Andrea Aroa y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario. Memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente y en este mes Uruguay reafirma el compromiso con su cuidado y el desarrollo sostenible. Hoy seguimos avanzando con más acciones, más políticas públicas y más compromiso con el futuro. Impulsamos políticas ambientales en áreas fundamentales como el agua, la biodiversidad y la gestión de residuos. Actualizamos normas para proteger lo que importa. La calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas. Nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos. Y los humedales, fundamentales para la conservación de la biodiversidad. También avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión de residuos basado en la clasificación en origen, el reciclaje y la valorización. Regulamos los residuos de baterías, acompañando el crecimiento de la movilidad eléctrica. Establecimos una gestión integral para los residuos de la construcción y aprobamos el decreto de donación de alimentos para reducir el desperdicio y generar impacto social positivo. El Uruguay sostenible se construye día a día, porque cuidar el ambiente es cuidar la vida y construir futuro. Uruguay Sostenible. Ministerio de Ambiente. Presidencia de la República. Ya estamos en este último bloque con nuestro compañero Antonio Ladra. Antonio, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Peleando contra la humedad. Tremendo. Hoy ya adelantábamos que íbamos a estar hablando de un tema que tenías postergado desde hace un tiempito, que es justamente la ley de eutanasia que se reglamentó hace poco. Sí, pero voy a hablar de un caso particular. Pablo Canepa hizo algo que casi nadie hace. Pidió una ley, peleó durante años para que existiera y después la usó para morir. El pasado lunes, a los 39 años, fue la segunda persona en acceder a la eutanasia en Uruguay, el primero con nombre y apellido. Murió rodeado de su familia y su hermano Eduardo contó que se despidió con el mismo humor de siempre. Canepa era diseñador gráfico, de los buenos. Ganó premios, dibujó el logo del centenario del Automóvil Club del Uruguay, viajó a congresos, tuvo esa vida que a los 35 años parecía garantizada, pero en el año 2022 empezó con mareos. En cuestión de meses, una enfermedad rara llamada ataxia cerebelosa idiopática lo dejó casi inmóvil. Apenas podía mover la cabeza. 4 años, dijo él, 4 años mirando el techo. El cuerpo convertido en jaula y adentro la cabeza intacta, lúcida, fría para entender lo que le pasaba. Hasta ahí, una tragedia médica. Lo que hizo a Canepa distinto fue lo que decidió hacer con eso. Podría haber sufrido en privado, como en la enorme mayoría. Eligió lo contrario. Dio entrevistas, dejó que las cámaras filmaran su quietud, habló de su deseo de descansar. Él mismo se volvió en un guión a seguir. El entonces legislador Ope Pasquet, uno de los impulsores de la ley, llevó su nombre al recinto cuando se discutía esta. Fue en el año 2025. Canepa fue durante todos esos años 2 cosas a la vez, un paciente y un militante, el que padecía y el que hacía política con lo que padecía. Esa doble condición es la que vuelve su muerte algo más que una noticia. Pensemos por un momento en lo que significa. Un hombre arma
en parte, el andamiaje legal de su propia salida. Empuja la norma, le pone cara, la convierte en causa. Y cuando la norma existe, con su número de ley y su decreto reglamentario, se acoge a ella. Fue coautor y protagonista. Legisló de algún modo su manera de irse. No conozco muchos casos así. Uno milita por un derecho abstracto y suele no ser el que lo estrena. Hay quien dirá que eso tiñe todo de un dramatismo excesivo, casi de guión. Puede ser, pero el guión lo escribió él, con plena lucidez, durante 4 años postrado, y lo escribió en un país que en octubre de 2025 sancionó la ley 20.431, reglamentada en abril de este año. Canepa no llegó tarde a su causa, la causa llegó casi en el límite. Él lo dijo mejor que nadie con una imagen futbolera. Llegaron en el minuto 90, casi en los descuentos. Estoy esperando una ley que permita poner fin a mi partido. Esa frase lo tiene todo. La urgencia, la ironía, la conciencia de estar jugando contra el reloj. Su madre recorrió el camino más difícil, el de aceptar. Dijo que la eutanasia era necesaria en el caso de su hijo, que él era adulto y que tenía plena autonomía, y que ella tenía que respetarlo, aunque una madre nunca quiera que su hijo de 39 años se vaya antes de tiempo. Ahí hay una lección sobre lo que es acompañar de verdad, sostener la mano y respetar la decisión ajena. Queda una pregunta que no tiene respuesta fácil y que quiero dejar abierta. ¿Qué le debe un país, este país, a alguien que reclamó un derecho y encima prestó su cuerpo, su biografía, su nombre para conseguirlo? Canepa donó su intimidad a una causa que lo excedía. La primera persona que accedió a la eutanasia fue una mujer de 69 años. Eligió el silencio y está perfecto que así sea. Él eligió lo contrario. Por eso hoy estamos hablando de él. Tal vez sea la forma más honesta de recordarlo, no como el segundo caso, una cifra en una lista que seguramente va a seguir creciendo, sino como alguien que decidió hasta el final qué hacer con su propio relato. Él escribió su salida y también la firmó. Antonio, hoy decíamos que bueno, iba a ser bastante conmovedora esta historia, ¿no? Por la edad, tenía mi edad, Pablo. Yo tengo 39 años. Sí. Por lo que él demostraba en su personalidad, ¿no? Siempre con por lo menos con ese buen humor, la ironía y el chiste, hasta su último día. Y cómo militó por esta causa siendo él un paciente. No es que militó y no era un paciente. No, era esa doble ambas condición. Cuestiones, exactamente. Sí. Y eso lleva a la pregunta que nos podemos hacer todos, ¿no? ¿Qué haría yo en el lugar de él? Exacto. No. Exacto. Antonio, hoy además es una jornada muy particular y queríamos tomarnos un minutito en el final. Sí, porque hoy ya lo decíamos al principio, pero se va nuestra queridísima Julia Soma, nuestra operadora de cámaras, la que maneja todo, la que cuando ustedes ven YouTube, ella está atrás de eso y hace un trabajo increíble. Igualmente, cuando una puerta se cierra para alguien, se abre otra y entra Emilia, en este caso, que nos va a estar acompañando en estas mañanas. Así que, Juli, muchísimas gracias por acompañarnos todo este tiempo y por haber estado también en el Café de la Diaria en sus inicios. Una divina, Juli, que, bueno, yo celebro siempre que la gente persiga sueños, proyectos y que siempre queden puertas abiertas, ¿no? Porque cuando uno es buena persona y hace las cosas bien, la vida siempre lo recompensa. Y acá siempre la vamos a estar esperando. Obvio que sí. Así aparte tiene sus proyectos que puede venir a hablar. No sé si acá temprano, pero algún otro programa puede venir a hablar. Juli, la mejor de las suertes y los éxitos en todo. Emi, bienvenida también. El resto del equipo, gracias como siempre. Nos despedimos hasta mañana. Chau, chau.